Laura Salmon. Era una cálida tarde de jueves, el 31 de mayo de 1984, cuando un granjero hizo un descubrimiento espantoso en su campo cerca de una cantera en Murfreesboro, Tennessee. La policía llegó a la escena y encontró el cuerpo de Laura Salmon, de 18 años de edad. La manera despiadada de la muerte de la joven fue un evento que conmocionó a toda la comunidad. A pesar de que había una gran cantidad de pruebas circunstanciales y una serie de posibles sospechosos, el caso se enfrió. Habían pasado otros 16 años antes de que las muestras de ADN proporcionaran a los investigadores pruebas suficientes para atrapar al asesino. ¿Fue Laura asesinada por una persona al azar o lo hizo alguien por asuntos personales? La ciudad de Murfreesboro, en Tennessee, sirvió una vez como el Capitolio del estado durante 8 años, hasta que ese título fue otorgado a Nashville en 1826. Hoy en día, con una población de 153,000 residentes, sigue siendo la sede del condado de Rutherford y el suburbio más grande de Nashville. Es un pueblo agrícola con algunas de sus principales exportaciones en maíz, algodón y tabaco. Murfreesboro también es conocido por sus instituciones académicas debido a su alto rendimiento, sobre todo la Universidad Estatal de Tennessee Medio. Cuando se trata de delitos, las tasas de delitos violentos de Murfreesboro se ubican por debajo del promedio nacional. De hecho, sus tasas de delitos contra la propiedad están a la par con las ciudades de su tamaño. Como una de las ciudades de más rápido crecimiento de Tennessee, sigue siendo un lugar que muchos han elegido llamar hogar y allí criar una familia. En 1984, Laura Salmon era una estudiante de primer año en la Universidad Estatal del Medio de Tennessee en Murfreesboro, cuando se encontró un final trágico. Nació el 6 de octubre de 1965 y era la única hija de Lureen y John Salmon. Incluso cuando era niña, Laura era tan encantadora y popular que fue coronada Little Miss Murfreesboro en preescolar. A medida que crecía, a menudo se la describía como la chica de al lado. Durante los veranos, participaba en varias producciones teatrales organizadas por el Murfreesboro Little Theater. Los padres de Laura se divorciaron cuando ella era muy joven, pero se mantuvieron en términos amistosos entre sí y los dos se encargaron de desarrollar su custodia compartida. Laura sobresalió académicamente y se graduó con honores de Oakland High School en 1983. También fue miembro de la Corte de la Bandera en la escuela secundaria. En el otoño de 1983, comenzó a asistir a la Middle Tennessee State University, al mismo tiempo que comenzó a trabajar en la tienda de comestibles Kroger con su amiga de la infancia Trina Daniel. Laura también estaba en una relación con el estudiante Kyle Gilley, a quien conoció en 1982. Aunque era un año más joven que Laura, la pareja mantuvo su relación incluso después de graduarse de la escuela secundaria. Como cualquier mujer joven de su edad, Laura estaba disfrutando de su tiempo en la universidad rodeada de amigos y haciendo planes para un futuro emocionante. Desafortunadamente, toda la promesa y el potencial de su vida fue pronto interrumpido por un asesino despiadado. En la tarde del jueves 31 de mayo de 1984, el granjero local, Johnny Muckle, caminaba por su granja cuando notó un montón de ropa en uno de sus campos. Después de una inspección, se dio cuenta de que era el cuerpo de una joven. Como loco, se dirigió inmediatamente a la oficina del sheriff del condado de Rutherford para informar el horripilante descubrimiento. Los oficiales, liderados por el detective Robert Asbury, siguieron a Muckle de vuelta a su granja y encontraron a la joven tendida sobre su espalda en el campo exactamente como la describió. Era obvio para los oficiales que había fallecido. Había sido cubierta por 2 pares de jeans. Uno era un Sergio Valente de una mujer y el otro, los vaqueros de un hombre. Una manga de la única chaqueta de un miembro negro estaba atada alrededor de su cuello. En su mano derecha, ella agarraba un par de calzoncillos que los oficiales adivinaron eran los suyos. La única ropa que llevaba era un sostén picardías. El lado izquierdo de su cabeza mostraba signos visibles de trauma y varias rocas manchadas al azar de sangre estaban esparcidas cerca del cuerpo. Los agentes dedujeron que su atacante la había golpeado con las mismas rocas. El área donde se descubrió el cuerpo era familiar para los oficiales, pues a menudo era utilizado por estudiantes de secundaria y universitarios locales como lugar para fiestas y hogueras. También era un conocido Lover's Lane para parejas jóvenes. La joven en el campo también era familiar para muchos de los oficiales de la escena del crimen. Era una cajera rubia amigable de la tienda local de comestibles Kroger. El cuerpo de Laura fue llevado a la morgue del condado de Rutherford para esperar una autopsia. Mientras tanto, los agentes visitaron por separado a los padres de Laura, Lureen y John. En el momento de su asesinato,
Laura acababa de mudarse con su padre y su madrastra Brenda. Lorraine, la madre de Laura, quedó devastada por la noticia, pero inmediatamente no dudó en señalar al novio de Laura, Kyle Gilley, de 17 años de edad. Lorraine, que era profesora de inglés en el instituto de Oakland al que Kyle asistía, había oído rumores de su comportamiento que la inquietaban. Ella le dijo a los oficiales que Laura y Kyle tenían una relación tóxica, que Kyle era conocido por ser posesivo y celoso, y que a menudo trataba mal a Laura. Lorraine dijo a los oficiales que nunca aprobó la relación de la pareja y le había dicho a su hija que terminara las cosas con Kyle. Había llegado un punto en el que Laura se había estresado constantemente por su noviazgo. Lorraine y varios miembros de la familia la habían instado a tomar una orden de restricción contra Kyle después de que él comenzara a volverse violento con ella. Lorraine había ido tan lejos como para prohibir a Kyle venir a su casa mientras Laura vivía con ella. Basándose en las preocupaciones de Lorraine, los oficiales estaban empezando a sospechar de Kyle Gilley, pero eso no probaba que él fuera el asesino. Necesitaban averiguar más. Así pues, los oficiales visitaron al padre de Laura, John, y a su esposa Brenda. Tanto John como Brenda dijeron que habían visto a Laura por última vez en la mañana del 31 de mayo de 1984. Ella había salido la noche anterior con una amiga, Trina Daniel, y ambas chicas habían terminado durmiendo en la casa de la familia Daniel. Nada parecía fuera de lo común cuando Laura se preparó y se fue con Trina en la mañana del 31 de mayo para su turno de las 9 en Kroger. Después de estas entrevistas, el novio de Laura, Kyle Gilley, llegó a la oficina del sheriff del condado de Rutherford por la noche. Kyle le dijo a los oficiales que había llamado al padre de Laura para decirle que necesitaba ir a la oficina del sheriff para dar una declaración sobre ella. Habló con el subjefe, Robert Asbury, quien había informado a Kyle del asesinato de Laura. Kyle le dijo a Asbury que vio a Laura por última vez el miércoles 30 de mayo de 1984 en la casa de su abuela. Habían estado juntos desde las 6:30 hasta las 10:30 de la noche. De hecho, habían hecho algunos planes para ir a nadar la tarde siguiente en la casa de su abuela, pero él dijo que ella nunca más apareció. Fue solo después de llamar a su padre que descubrió que algo andaba mal. El funcionario Asbury no tomó una declaración formal de Kyle, ya que era menor de edad y le permitió irse. Mientras los oficiales trabajaban en interrogar a la familia de Laura sobre sus movimientos hasta su muerte, el sargento Ralph Lee Hugh tenía una corazonada. Sabía que Laura trabajaba en Kroger y que nadie había sido capaz de localizar su coche todavía. Estaba de turno la noche que el cuerpo de esta fue descubierto y decidió pasar por la tienda Kroger en Tennessee Boulevard. Su corazonada dio sus frutos, amigos. El 1 de junio de 1984, encontró un Oldsmobile Cutlass Beige de 2 tonos del 1976 en el estacionamiento Kroger. Sí, señor, era el coche de Laura. El auto, junto con las muestras de suelo y las pruebas descubiertas en la escena del crimen, fueron enviados a la Oficina de Investigación de Tennessee para pruebas. Mientras los investigadores esperaban los resultados, trabajaron en construir una cronología de los eventos que llevaron al asesinato de Laura. Visitaron la tienda Kroger para hablar con Trina Daniel, la mejor amiga de Laura. Trina dijo a los oficiales que Laura la había recogido del trabajo a las 11 de la noche del miércoles 30 de mayo de 1984. Luego, fueron a la tarde. Mientras ayudaba a un cliente a hacer la compra, había visto el coche de Laura aparcado en un lugar diferente. Los investigadores interrogaron a Sybil Wade, que era la supervisora de Laura, y Sharon Falk, que había trabajado el turno de la mañana con Laura el día que murió. Ambas mujeres confirmaron que Laura se había ido temprano a nadar a la casa de su abuela. Durante el transcurso de estas entrevistas, surgieron más detalles sobre la problemática relación de Laura y Kyle. Sharon dijo a los investigadores que una vez aconsejó a Laura que buscara ayuda después de notar moretones morados y azules en su rostro. Trina agregó que Laura había confiado en ella el hecho de haber salido con otros hombres mientras estaba en la universidad y le rogó que lo mantuviera en secreto. Laura temía cuál fuese a ser la reacción de Kyle si se enteraba. Esta información añadió una nueva sorpresa y una complicación impactante a la investigación. Aunque Kyle parecía el sospechoso más probable, el hecho de que Laura estuviera saliendo libremente significaba que cualquiera podría ser sospechoso en este momento. El 2 de junio de 1984, el médico forense del estado de Tennessee, el Dr. Charles Harlan, realizó la autopsia de Laura. En su informe determinó que Laura había muerto debido a un golpe contundente en la cabeza, posiblemente causado por una roca pesada. Había recibido un total de 10 golpes en diferentes partes de su cabeza, resultando en un patrón de telaraña de fracturas de cráneo, como el detective de casos sin resolver, Dan Goodwin,
explicó en una entrevista de televisión. Su ojo izquierdo también había sido dañado, cosa que el Dr. Harlan determinó que era el resultado de un puñetazo en su cara. El Dr. Harlan también examinó a Laura en busca de signos de agresión. Dedujo que Laura había tenido relaciones íntimas con su pareja hacía 24 a 48 horas antes de su muerte. Se determinó que el acto fue consensual y no forzado, como señaló el fiscal general de distrito en un documental televisado. Curiosamente, la muestra biológica tomada de Laura no coincidió con la muestra encontrada en los vaqueros del luchador masculino de la escena del crimen. La Oficina de Investigación de Tennessee se asoció con la Oficina Federal de Investigación para investigar el coche de Laura. No había huellas digitales en el coche, ni siquiera de Laura. Esto llevó a los investigadores a creer que el asesino había limpiado el vehículo cuidadosamente. Lo que sí encontraron fue un solo pelo desconocido que guardaron para probarlo. A través de análisis microscópicos, la suciedad encontrada en las alfombras dentro del coche y el guardabarros coincidió con el barro en la carretera ubicada cerca de la escena del crimen. El lunes 4 de junio de 1984, Laura fue enterrada en el cementerio Coleman, en Murfreesboro, Tennessee. Al funeral asistieron amigos cercanos y familiares que rindieron homenaje a la joven burbujeante que recordaban. También estuvo presente en el funeral el amigo cercano de Laura de la universidad, Dan Goodwin, quien había estado en el cine con Laura solo 4 días antes de su muerte. Goodwin le prometió a la madre de Laura, Lorraine, que encontraría a su asesino, sin importar cuánto tiempo tomara. Lorraine también le hizo esa promesa a su hija fallecida. Yo le prometí a ella en su tumba que iba a ver cómo se hacía justicia. Ni siquiera sabía cómo iba a lograr cumplir esa promesa, pero es lo menos que podía hacer por ella. Los investigadores trabajaron a través de las notas que recogieron en el transcurso de varias entrevistas con familiares y amigos de Laura. Para entonces, los investigadores sentían fuertemente que Kyle podría saber más de lo que les estaba diciendo. El 6 de junio de 1984, Kyle, de 17 años de edad, fue convocado a la oficina del sheriff del condado de Rutherford para un interrogatorio. Kyle, siendo menor de edad, fue acompañado por un padrastro durante el interrogatorio. A Kyle le leyeron sus derechos Miranda antes de que los investigadores tomaran una declaración formal de él. Dijo a los investigadores que había conocido a Laura alrededor de las 6:30 de la noche del miércoles 30 de mayo de 1984 en la casa de su abuela. Alrededor de las 9 de la noche, los dos se habían ido en su coche y se dirigieron a la iglesia de Bellwood en Murfreesboro. Kyle explicó que estacionó su auto detrás de la iglesia antes de intimar con Laura. Después, la dejó en casa de su abuela. Kyle le dijo a los investigadores que se fue a trabajar de noche y asumió que Laura había conducido de vuelta a la casa de su padre. Regresó del trabajo alrededor de las 7 de la mañana del 31 de mayo y se fue a dormir. Kyle le dijo a los detectives que no se despertó hasta las 3 o 4 de la tarde. Su declaración fue respaldada por el padrastro de Kyle, quien dijo a los investigadores que había visto a Kyle durmiendo cuando llegó a casa del trabajo alrededor de las 3 de la tarde. El padrastro agregó que la única vez que Kyle salió de casa fue cuando el padre de Laura, John Salmon, le dijo que algo le había sucedido a Laura y que necesitaba ir a la oficina del sheriff. Los investigadores aún sospechaban de Kyle porque era el único con un fuerte motivo, pero hasta ahora la coartada había sido comprobada. Un mes después, en julio de 1984, el agente de TBI Tom Carmouche decidió entrevistar a Kyle de nuevo. Kyle le dijo al agente Carmouche que había estado en Florida hasta el 29 de mayo de 1984. Luego repitió la historia que contó a los investigadores durante su entrevista de junio. Esta vez, sin embargo, añadió un nuevo detalle. Le dijo a Carmouche que después de que él y Laura habían intimado, se limpiaron usando un viejo par de sus pantalones vaqueros. Sin embargo, Kyle negó estar involucrado en el asesinato de Laura y la coartada de su padrastro ayudó a consolidar sus afirmaciones. Sin pruebas suficientes para vincular a Kyle con el asesinato, fue liberado. Para decepción de la madre de Laura, Lorraine. Pero los investigadores estaban a punto de encontrar otra pista en el caso. Al elaborar una cronología de los movimientos de Laura, los investigadores recibieron una llamada de una mujer en Nashville, Tennessee. La mujer, que quería permanecer en el anonimato, alegó que había sido asaltada por un hombre llamado John Taylor. La mujer afirmó que Taylor había amenazado con que si no se quedaba callada,
le haría lo mismo que le había hecho a Laura Salmon. Esta inesperada pista cambió la dirección de la investigación. La mujer, que quería permanecer en el anonimato, alegó que había sido asaltada por un hombre llamado John Taylor. La mujer afirmó que Taylor había amenazado con que si no se quedaba callada, le haría lo mismo que le había hecho a Laura Salmon. Esta inesperada pista cambió la dirección de la investigación. Taylor también frecuentaba las mismas fiestas de fraternidad a las que asistía Laura. Los investigadores luego interrogaron a personas que conocían a Taylor y descubrieron que tenía un historial de violencia contra exnovias. También se enteraron de que Taylor fue visto cerca del campus de MTSU el día que Laura fue asesinada. Taylor fue llamado para ser interrogado por los investigadores, pero negó haber agredido a la mujer de Nashville. También negó estar involucrado en el asesinato de Laura o haber mencionado el incidente a nadie. Para descartarlo como sospechoso, se le pidió a Taylor que presentara una muestra de cabello para compararla con la hebra encontrada en el coche de Laura. La química forense del FBI, Patty Chouty, comparó las muestras. Aunque ambas hebras de cabello eran consistentes, las pruebas de ADN del cabello aún estaban a años de hacer una coincidencia definitiva. Los investigadores no podían acusar a Taylor sin pruebas sólidas. El siguiente paso fue comparar los jeans de hombre encontrados en la escena del crimen con los jeans usados por Taylor. Los jeans recuperados de la escena del crimen tenían un tamaño de cintura de 30 pulgadas y una entrepierna de 36 pulgadas, pero estas mediciones eran demasiado largas para que Taylor las usara diariamente. Sin pruebas contundentes, los investigadores liberaron a Taylor y fallaron como sospechoso y el asesinato de Laura. Más de un centenar de hombres fueron entrevistados en el curso de la investigación de ese año, pero todos fueron absueltos después de que comprobaran su coartada. Quienquiera que matara a Laura Salmon parecía simplemente haberse desvanecido en el aire. Sin nuevas pistas, el caso de Laura comenzó a enfriarse a finales de 1985. Sin embargo, años más tarde, cuando nuevos investigadores revisaron los archivos de casos sin resolver, comenzaron a surgir varios problemas. Los nuevos investigadores descubrieron que la escena del crimen no se había protegido adecuadamente y que las pruebas se habían manejado sin el uso de guantes. Se observó que John Salmon, el padre de Laura, fue la persona que encontró su collar en la escena del crimen y descubrió más rocas cubiertas de sangre. Había entregado estos artículos a los investigadores, posiblemente comprometiendo la evidencia debido a un manejo defectuoso. También se señaló que los oficiales nunca habían tomado una declaración formal de Johnny Muckle, el granjero que descubrió el cuerpo de Laura. Nunca se dio ninguna explicación por la falta de trabajo policial adecuado. Fue en el año 2000 que el caso de Laura comenzó a calentarse de nuevo. El amigo de Laura, Dan Goodwin, que le había prometido a la madre de Laura que encontraría al asesino, estaba a punto de llegar con su promesa. Había tomado una ruta mucho más larga de lo esperado. El primer caso sin resolver que Goodwin recibió fue el de Laura, y para ello se asoció con el sargento Bill Sharp. Su primera tarea fue enviar todas las pruebas del caso a la Oficina de Investigación de Tennessee para pruebas de ADN. Además del ADN de Laura, 2 perfiles de ADN desconocidos fueron colectados de los vaqueros de hombre y de la ropa de Laura. Esta vez, las pruebas forenses habían avanzado hasta el punto de que los perfiles de ADN de la escena del crimen podían compararse con muestras para identificar al propietario. Al mismo tiempo, los detectives estaban a punto de tropezar con otra información inesperada. Recibieron otro dato interesante. Un estudiante de 16 años de Oakland High School habría afirmado que su padre fue el hombre que asesinó a Laura Salmon. Armados con los perfiles de ADN, Goodwin y Sharp se pusieron a trabajar rápidamente. Los detectives descubrieron que el padre del chico tenía antecedentes penales por agresión agravada. Pudieron localizar a su sospechoso, un hombre llamado David Patterson. Pero para cuando se enteraron del rumor, Patterson había sido asesinado a tiros en un incidente no relacionado con el caso. En cambio, los detectives se dirigieron a los hijos de Patterson y les pidieron que presentaran muestras de ADN para analizarlas. Al final, su ADN no coincidía con ninguna de las muestras extraídas del cuerpo de Laura o los pantalones vaqueros de hombre. Esto descartó a Patterson. Los investigadores comenzaron a revisar los archivos del caso y la lista original de sospechosos. Se pusieron en contacto con John Taylor, uno de los primeros sospechosos, que ofreció su ADN como prueba. Su ADN no coincidía con ninguna de las muestras de la escena del crimen. Para garantizar un procedimiento policial transparente,
El detective Dan Goodwin también presentó una muestra de ADN, ya que él también había tenido una cita con Laura pocos días antes de su asesinato. Fue absuelto de cualquier sospecha en el asesinato, pero todavía había un sospechoso que los investigadores estaban interesados en investigar. Ese era Kyle Gilley. Goodwin y Sharp recibieron el expediente del caso de Laura buscando cualquier información que pudiera haber sido pasada por alto por otros investigadores. Fue en ese momento que una pieza de evidencia verdaderamente increíble llegó a su conocimiento. Encontraron un nodo curioso sobre un posible testigo que contradijo la coartada de Kyle Gilley. Goodwin y Sharp localizaron a la testigo, Gladys Mears, que aún vivía en Murfreesboro. Su entrevista con Gladys estaba a punto de dejar el caso abierto. Gladys dijo a los investigadores que mientras conducía a casa en la tarde del asesinato de Laura, había visto un Oldsmobile Cutlass beige bicolor en la intersección de Twin Oak y Hallspike. Recordó que el coche estaba en la carretera que se alejaba de la cantera, donde se descubrió el cuerpo de Laura. Una vez más, Kyle negó tener algo que ver con el asesinato de Laura e incluso negó tener intimidad con ella antes de su muerte. Kyle recibió una orden para su muestra de sangre, que fue enviada al laboratorio forense de la TBI para su análisis. El 31 de mayo de 2000, el 16º aniversario de la muerte de Laura Simon, la muestra de ADN de Kyle Gilley coincidió positivamente con la muestra biológica encontrada en los vaqueros de la escena del crimen. Así Kyle fue vinculado con la escena del crimen y se probó que tal vez era la persona responsable de la muerte de Laura. El 13 de noviembre de 2001, Dan Goodwin voló a Florida para entrevistar a Kyle. Desde el principio, Kyle negó ser violento con Laura o darle un puñetazo en el campus de MTSU. Solo admitió que los vaqueros cuatreros podrían haber sido suyos. Goodwin sabía que Kyle estaba mintiendo sobre todo. Goodwin mismo había visto a Kyle varias veces en el campus con Laura. Fue capaz de grabar todas las negaciones hechas por Kyle durante su entrevista. Cuando Goodwin le dijo a Kyle que tenía un experto que podía testificar que el asesino de Laura había estado usando el mismo par de jeans de luchador, Kyle pidió un abogado, que posteriormente terminó la entrevista. El 14 de noviembre de 2001, Kyle Gilley fue arrestado por el asesinato de Laura Salmon. Debido a que Kyle tenía menos de 18 años en el momento del asesinato de Laura, fue procesado en el tribunal de menores en lugar de un tribunal penal. En 2002 se celebró una audiencia para determinar si su caso debía trasladarse al tribunal de circuito para adultos. El 1 de febrero de 2002, después de varias declaraciones de testigos sobre la relación violenta entre Laura y Kyle, la jueza de menores Donna Scott dictaminó que Kyle sería juzgado como adulto. El 6 de marzo de 2002, un gran jurado acusó a Kyle de cargos de asesinato en primer grado. Tomaría otros 4 años para que el juicio de Kyle comenzara, ya que los abogados de la Fiscalía y la Defensa discutieron de un lado a otro sobre qué testimonio de testigos se debería permitir en la audiencia final. El 26 de julio de 2006, el juicio de Kyle Gilley por el asesinato de Laura Salmon comenzó en la Corte de Apelaciones Penales de Tennessee. Hoy les digo que soy una madre que cumple sus promesas. Les digo por qué. Pensé que era él o sabía que era él, y estaba muy frustrado de que no se lo tomaran en serio. El juicio de Kyle Gilley por el asesinato de Laura Salmon comenzó en la Corte de Apelaciones Penales de Tennessee. Hoy les digo que soy una madre que cumple sus promesas. Les digo por qué. Pensé que era él o sabía que era él, y me sentía muy frustrada de que no se lo tomaran en serio. De acuerdo con la Fiscalía, Kyle probablemente había atacado a Laura en un ataque de rabia y celos cuando intentó poner fin a su relación. La defensa de Kyle, sin embargo, trató de disipar sus teorías al afirmar que otra muestra de ADN masculino desconocido había sido encontrado en la víctima. Su equipo de defensa también destacó la coartada proporcionada por el padrastro, que había visto a Kyle durmiendo en casa la tarde del asesinato de Lord. Esta coartada fue respaldada por el hermanastro de Kyle, Michael Powell, quien dijo que también había visto a Kyle durmiendo en su casa en el momento del asesinato de Laura. Pero cuando Michael fue interrogado por los fiscales, se supo que había escrito una carta a Kyle en prisión. Michael admitió que en la carta le prometió a Kyle que le daría una coartada en el juicio. En septiembre de 2006, Kyle Gilley fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Según las leyes estatales de sentencia de 1984, Kyle fue sentenciado a 30 años de prisión. En 2008, Kyle apeló su condena ante la Corte de Apelaciones Penales.
Sin embargo, la Corte confirmó su condena original. Tendrá derecho a libertad condicional el 25 de septiembre de 2042. Tomó más de 20 años para que la familia de Laura Salmon pudiese ver la justicia servida en su nombre. Cuando le programen a Kyle Gilley su primera audiencia de libertad condicional en septiembre de 2042. Tendré 83 años de edad, pero si estoy vivo, y si mi compañero Bill Sharp está vivo, estaré allí para testificar contra su liberación. Se necesitó de un trabajo de investigación inteligente y los avances tecnológicos para reconstruir el rompecabezas que había plagado a los investigadores del condado de Rutherford durante décadas. El caso de hoy también destaca la realidad de la violencia que se puede sufrir con una pareja íntima y pone en relieve las señales que todos debemos tener en cuenta con respecto a las personas más cercanas a nosotros. Pero las preguntas siguen siendo: ¿cómo los investigadores iniciales no vieron a través de las mentiras de Kyle Gilley? ¿Por qué ignoraron una declaración de un testigo que contradijo la coartada de Kyle en 1984? Ronald Popo. El 26 de mayo de 2012, justo después de las 2 de la tarde, el oficial de policía de Miami, José Ramírez, respondió a un llamado sobre un ataque a lo largo de la calzada MacArthur en Miami, Florida. A su llegada, se encontró con una escena espantosa. 2 hombres se vieron envueltos en una sangrienta lucha en el pavimento. El oficial intentó intervenir, pero el atacante, Rudy Eugene, de 31 años de edad, no cedió, de modo que el oficial se vio obligado a disparar contra Eugene para salvar la vida de Ronald Popo, de 65 años de edad. El ataque llegó a los titulares internacionales y Eugene se hizo conocido como Miami Zombie y Causeway Cannibal. Pero la pregunta sin duda era: ¿qué causó que Eugene actuara tan brutalmente? ¿Qué había hecho Ronald Popo para provocar tal ataque? Miami es la segunda ciudad más poblada del estado de Florida, con una población de 442,000 personas en 2020. También es la sede del condado de Miami-Dade. Miami es conocida por sus kilómetros de playas doradas, su deslumbrante vida nocturna y su diversidad cultural. Es reconocida cariñosamente como la puerta de entrada a América Latina, ya que el 70% de su población es hispana. Miami ofrece a los turistas un verdadero sabor de aventura si alguien planifica disfrutar de unas vacaciones relajantes en la playa o si desea presenciar una atmósfera optimista parecida a un carnaval. Sin embargo, Miami todavía posee una de las tasas de delincuencia más altas de todos los Estados Unidos. En 2012, se hizo conocida por un crimen bastante salvaje. Todo empezó el sábado 26 de mayo de 2012. Era fin de semana y se conmemoraba el Día de los Caídos, cuando el Departamento de Policía de Miami recibió una llamada angustiante de un ciclista llamado Larry Vega justo después de las 2 de la tarde. Según Vega, había estado pedaleando cerca de la plataforma del medidor a lo largo de la calzada MacArthur en Miami, cuando se encontró con una escena terrible. Vega le dijo al despachador que uno de los hombres había golpeado al otro y que estaba intentando matarlo. El primer oficial en responder fue José Ramírez, que estaba muy cerca de la escena. Mientras Ramírez se acercaba al pequeño grupo de espectadores, vio por sí mismo el alcance del ataque. Retrocedió en estado de shock y sacó su pistola de servicio. Llamó al atacante y le gritó para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. El hombre se volteó y gruñó en dirección hacia el oficial Ramírez y a los espectadores, con lo que parecía ser carne colgando de su boca. Ramírez disparó un tiro de advertencia. Sin embargo, eso no fue nada efectivo para detener al hombre que seguía mordiendo a su víctima indefensa. Ramírez gritó otra firme advertencia y luego disparó al atacante otras 4 veces. Esto detuvo al tipo, que colapsó en el pavimento junto a su víctima. Un paramédico llegó pronto y declaró muerto al atacante en la escena. La víctima todavía estaba viva, pero en estado crítico. Fue llevado de urgencia al Jackson Memorial Hospital para recibir atención inmediata. El difunto atacante fue transportado a la morgue de la ciudad, a medida que más agentes de policía se unieron al oficial Ramírez y trataron de reunir las piezas del desconcertante incidente. En la escena del crimen, los investigadores encontraron las escasas pertenencias de la víctima. Al toque, lo identificaron como Ronald Popo, de 65 años de edad. Aparte de las pertenencias de la víctima, habían varias páginas rotas de una Biblia. El atacante no tenía nada que pudiera usarse para identificarlo inmediatamente.
estaba completamente desnudo. Los oficiales del departamento de policía se dispersaron para buscar algún indicio a lo largo de la calzada MacArthur, ya que habían recibido varias llamadas de automovilistas sobre un hombre que se comportaba de manera extraña. Según los informes, un hombre afroamericano caminaba por la calzada hace pocos días. Luego comenzó a quitarse la ropa y arrancar páginas de un libro. Otros testigos alegaron que después de quitarse la ropa, comenzó a balancearse desde algunos de los postes de luz mientras se dirigía hacia el oeste, hacia el edificio del Miami Herald. Esto les dio un punto de partida y los oficiales comenzaron a buscar pistas. En el camino, encontraron ropa y zapatos desechados, páginas arrancadas de una Biblia y una licencia de conducir que pertenecía a Rudy Eugene, de 31 años. Después de poner sus detalles en el sistema, los investigadores descubrieron que el coche de Eugene, un Chevrolet Caprice púrpura de 1995 con la bandera haitiana pintada, había sido incautado ese mismo día por estar estacionado ilegalmente cerca del área de Miami Beach. Los investigadores visitaron el carro incautado y buscaron a través del vehículo de Eugene. Dentro, encontraron 5 botellas de agua vacías y una segunda Biblia. Los investigadores se dividieron en 3 equipos separados para averiguar más sobre lo que había llevado al ataque y si había alguna conexión entre Popo y Eugene. Un equipo se dirigió al Jackson Memorial Hospital para averiguar sobre Popo. Un segundo equipo empezó a compilar imágenes de vigilancia de la zona que podrían revelar lo que provocó ese violento ataque. Y un tercer equipo fue a averiguar más sobre el atacante, Eugene. En el hospital, a los investigadores se les dijo que Popo había sufrido graves daños en la cara. Alrededor del 80% de su rostro había sido mordido durante el ataque. A Popo le faltaban las 2 cejas, la nariz, partes de las mejillas y la frente. También había perdido su ojo izquierdo que había sido arrancado por Eugene y su ojo derecho había sido severamente dañado, haciendo que quedara completamente ciego. Mientras los cirujanos trabajaban para salvar al hombre, los investigadores estuvieron analizando sus antecedentes para encontrar un vínculo entre él y Eugene. Posteriormente, pudieron hacer contacto con su familia, que se distanció de él. Según los informes, la hija de Popo, de 44 años de edad, Janice Popo Di Bello, se sorprendió cuando su familia fue contactada por la policía y escuchó que su padre Ronald había sido atacado tan brutalmente. Habían asumido que él había muerto después de desaparecer sin dejar rastro décadas antes. Ronald Edward Popo nació el 17 de mayo de 1947 y creció en Brooklyn, Nueva York. Asistió a la prestigiosa escuela secundaria en Manhattan y fue considerado un estudiante bastante inteligente. En la escuela, fue miembro del Club Latino y trabajó junto al consejero escolar en la oficina de orientación. Después de graduarse de la escuela secundaria, Popo se matriculó en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, se retiró en 1966. Después de mucho trabajo duro, los investigadores se enteraron de que había estado casado y tenía una hija. La familia de Ronald parecía ser tan privada como él y no dio ninguna alarma cuando desapareció. Su hermana, Antoinette Popo, dijo a los medios de comunicación que trataron de encontrarlo, pero después de varios intentos fallidos, asumieron que se había quitado la vida. Lo que pasó en los siguientes 10 años siguió siendo un misterio, pero los registros del hospital mostraron que Popo había registrado en las oficinas del Ejército de Salvación en Nueva York como su domicilio en 1976, después de que fuera tratado por una herida de bala. Popo también tuvo varios roces con la ley por allanamiento, intoxicación pública y dormir en lugares públicos. Los investigadores se enteraron de que la familia de Popo no había oído de él en más de 40 años y asumieron que tal vez había terminado con su propia vida. Haberse enterado de esto no fue de gran ayuda para el equipo de investigación. En cambio, colocaron su atención en las pruebas que recogieron y en la familia de Eugene, con la esperanza de que este nuevo ángulo revelara más detalles sobre él. A medida que la noticia del ataque comenzó a difundirse a través de los medios, los investigadores visitaron a la familia de Eugene 2 días después de su muerte para averiguar más sobre el hombre. Rudy Eugene nació el 4 de febrero de 1981 en el Jackson Memorial Hospital de Miami, hijo de los inmigrantes haitianos Ruth Charles y Pelicier Funeus. Sin embargo, unos meses antes de que Eugene naciera, sus padres se divorciaron. En 1985, Ruth conoció a Melimon Charles y se casó con él.
La pareja tenía 2 hijos más, llamados Thompson y Markinson. Eugene tenía talento para dibujar, jugaba al fútbol y siempre asistía a la iglesia. Pero en la escuela secundaria, las cosas habían tomado un giro equivocado. Eugene descubrió que Melimon no era su padre biológico. También había descubierto que su verdadero padre, Pelissier, había muerto años antes. Inicialmente, Eugene estaba enojado, pero pronto perdonó a sus padres. Sin embargo, el cambio no duraría mucho. A la edad de 16 años, Eugene ya había sido acusado y arrestado por agresión. En el año 2000, después de graduarse de North Miami High School, Eugene se convirtió en un vagabundo sin tener trabajo fijo. Iba de un empleo a otro, pero sus problemas comenzaron a agravarse. En un lapso de 5 años, Eugene había sido arrestado 7 veces. Sus cargos iban desde allanamiento hasta posesión y tráfico de marihuana. En 2004, las cosas tomaron otro giro desagradable. Eugene tuvo una violenta discusión con su madre Ruth. La policía fue llamada para detener la pelea y fue electrocutado 3 veces por la policía antes de que fuera sometido. En 2005, Eugene se casó con su novia de la secundaria, Jenny Ducktant. Pero solo 18 meses después, Jenny le pidió a Eugene que se divorciaran. Según Jenny, Eugene había empezado a volverse violento y ella temía que su seguridad estuviese en riesgo. Una vez más, Eugene se encontró vagando por la vida sin dirección. Eso fue hasta que se encontró con Ricky Cross en un cruce de destinos. Después de salir durante 5 meses con ella, Cross y Eugene se mudaron juntos y permanecieron como una pareja durante 5 años, desde 2007 hasta la muerte de Eugene en 2012. Cross habló con los investigadores y les dijo que su relación con Eugene era como cualquier otra relación romántica. Sin embargo, Cross luego dijo a los investigadores que Eugene comenzó a comportarse erráticamente en la mañana del 26 de mayo de 2012. Según Cross, Eugene se había despertado alrededor de las 5 de la mañana y comenzó a buscar algo en su armario. Luego tomó su Biblia y un cuaderno marrón y le dio un beso de despedida. Cuando no recibió respuesta al llamar a Eugene, Cross decidió salir a buscarlo. Habían pasado horas, pero no vio ninguna señal de él. Después de llamar a sus amigos, Cross descubrió que había visitado a un amigo la noche anterior. Proporcionó a la policía el nombre de Frederick Christian. Christian habló con la policía y explicó que recibió una llamada de su hermano la noche del 25 de mayo de 2012. Según Christian, Eugene había pasado por la casa del hermano de Christian en busca de él. Según el hermano de Christian, Eugene seguía repitiendo que necesitaba hablar de algo, pero nunca llegó al punto. El hermano de Christian le dijo que Eugene no se veía bien. Nunca llegaron a hablar de lo que le preocupaba a Eugene antes de que se fuera y volviera al apartamento que compartía con Cross. Christian luego explicó a la policía que escuchó de otro amigo que Eugene había aparecido en su casa a las 5:30 de la mañana, el 26 de mayo de 2012. Según Christian, el amigo dijo que Eugene estaba actuando extraño de nuevo y quería ir a la playa para The Urban Beach Week Music Festival. Cuando el amigo que tenían en común se negó debido a los compromisos de trabajo, Eugene pasó un corto tiempo en la casa de su amigo antes de subir a su coche e irse. La policía le preguntó a Christian si Eugene tomaba algún tipo de droga que pudiera haber causado su violenta reacción. Christian dijo a los oficiales que la droga más difícil que Eugene hizo fue fumar marihuana. Dijo que Eugene no tomaba pastillas, ni siquiera las prescritas por un farmacéutico, y que casi nunca consumía alcohol. Armado con esta nueva información, los investigadores comenzaron a armar una cronología de los eventos. Por lo que supieron, Eugene había estado exhibiendo un comportamiento extraño desde la noche antes del ataque a Ronald Popo. Su comportamiento era consistente con el de una persona que se entregaba a una droga sintética conocida como sales de baño. Ese es el nombre aparentemente inocente dado a una droga que se conoce más comúnmente como flaca y se puede encontrar en África, en el Medio Oriente. En los últimos años, la epidemia de sales de baño ha comenzado a ser más popular, especialmente en Florida. Es conocida por causar un comportamiento zombie en aquellos que la consumen. Muchos casos involucran a personas que reportaron sentir como si su piel estuviera en llamas y querer ser asesinadas después de sufrir alucinaciones debilitantes. Los investigadores creían que Eugene podría haber estado bajo la influencia de las drogas cuando de repente se volvió violento y atacó a Popo. Esta se convirtió en la razón más plausible,
y pronto estuvo en los titulares tanto a nivel nacional como internacional. Los investigadores revisaron las imágenes de vigilancia que capturaron algunos de los momentos de Eugene ese fatídico sábado. Su auto fue visto en un video estacionado cerca de Miami Beach. Eugene se había sentado en su coche durante unos 40 minutos antes de salir y alejarse del vehículo. El equipo de investigación luego llenó los espacios en blanco de los movimientos de Eugene mirando a través de todos los informes oficiales que sugerían que algo extraño estaba pasando en Miami Beach ese día. Estos incluyen el informe del coche abandonado y declaraciones de testigos oculares de los automovilistas que vieron a Eugene caminando por la calzada. Se encontraba desnudo y balanceándose desde varios postes de luz. Fue entonces cuando los investigadores revisaron las imágenes del edificio del Miami Herald. Al principio, parecía que Eugene estaba hablando normalmente con Popo mientras dormía en un pedazo de cartón en el suelo. Después de un corto tiempo, pudieron ver que Eugene se abalanzó sobre Popo y comenzó a pelear con el anciano. El video mostró que varios automovilistas y ciclistas habían pasado por la zona. No fue hasta pasar unos 5 minutos después del ataque que otro ciclista llamado Larry Vega se detuvo en la escena, mantuvo su distancia y continuó viendo la pelea después de llamar al 911. Poco después, el oficial de policía José Ramírez llegó a la escena. Observaron cómo Ramírez se detenía, hablaba y luego disparaba una primera vez. Poco después, los investigadores pudieron ver que Ramírez abrió fuego 4 veces más antes de que Eugene cayera cojeando al suelo. Todo el ataque duró un total de 18 minutos. Se realizó una autopsia a Eugene para verificar si su teoría era correcta. Sin embargo, la teoría de las sales de baño estaba a punto de ser anulada por completo. La autopsia no reveló ninguna carne humana en el sistema digestivo de Eugene. Lo que el forense encontró fueron varias pastillas sin digerir. También había rastros de marihuana en la sangre de Eugene. El toxicólogo Barry Logan dijo que el comportamiento exhibido por Eugene fue sin duda causado por una droga sintética y era similar a los efectos secundarios de una persona que consumió sales de baño. Sin embargo, los analistas forenses no pudieron encontrar ningún rastro de drogas en su sistema. El sheriff del condado de Broward, Al Lamberti, también dijo que existía la posibilidad de que alguna nueva droga que aún no se había probado podría haber jugado un papel en el extraño comportamiento de Eugene. El director de toxicología de la Universidad de Florida, Dr. Bruce Goldberger, dijo que la velocidad a la que las drogas sintéticas estaban evolucionando les estaba dificultando hacer un seguimiento de cada nueva droga que estaba en el mercado. A pesar de sus sofisticados métodos de investigación, todavía había algunas drogas que eran nuevas en su campo de pruebas. Según sus amigos y sus familiares, había 2 posibles razones para el extraño comportamiento de Eugene. La primera teoría fue que Eugene sufría de depresión severa. Esto podría haber sido causado por varios factores desde su primera infancia que aumentaron en su vida adulta. Estos incluyen su pérdida de identidad y una vida de pobreza. Recurrió a la marihuana y al crimen como sus mecanismos de afrontamiento y se relacionó con otras personas para descubrir quién era realmente. Sus amigos creían que su mente errante lo llevó a tener un colapso mental. La otra teoría fue iniciada por chismes dentro de la comunidad haitiana de Miami. Viniendo de un entorno haitiano, muchos creían que Eugene había sido poseído por un espíritu maligno que se alimentaba de su creciente ira. Fue también ese espíritu el que le causó reacciones tan violentas hacia las personas. Estos susurros a menudo seguían a Ruth en las semanas posteriores a la muerte de Eugene. Pero para la familia y amigos de Eugene, el dolor de todo el incidente no terminó allí. Ruth siempre había sido una mujer espiritual y ella crió a sus hijos para que fueran de la misma manera. Eugene, en particular, era muy religioso y tenía una fuerte creencia en Dios. Sin embargo, la noticia de la muerte de Eugene y la forma en que ocurrió todo hizo que muchas iglesias rechazaran a la familia. Cuando Ruth encontró una iglesia, el comité le había dicho solo 2 días antes de que se celebrara el servicio que la congregación no se sentía cómoda teniendo el cuerpo de Eugene en su lugar de culto. Ruth, que siempre había sido fiel a su fe, ahora todas las puertas se habían cerrado en la cara. La funeraria acordó celebrar el funeral de Eugene en su capilla. A ella asistieron quienes permanecieron más cerca de Eugene y querían recordar quién era antes de los acontecimientos del 26 de mayo de 2012. En los meses posteriores al ataque, Ronald Popo se sometió a varias cirugías faciales reconstructivas. Sin embargo,
quedó permanentemente desfigurado y ciego debido a la extensión de las lesiones. La historia de la supervivencia de Popo, a pesar del ataque, removió las fibras del corazón del público. Se creó un fondo y se recaudaron más de $100,000 para pagar sus gastos médicos. En los meses siguientes, Popo recuperó su salud. Ganó alrededor de 50 libras y aprendió a vestirse, alimentarse, ducharse y afeitarse de nuevo. También se le permitió permanecer en el centro médico indefinidamente para que pudiera ser atendido adecuadamente por el personal médico. Estamos aquí hoy para hablar sobre el señor Ronald Popo, con quien todos se han familiarizado en las últimas semanas. Me complace decir que el señor Popo está muy bien hoy. Acabo de salir de su habitación. Tenemos su permiso para hablar con ustedes sobre su condición médica. Está encantado de informar a todos que se siente bien. Está comiendo, está caminando con terapia física, está hablando con nosotros, ya ha recibido bastantes cirugías por parte del Dr. Crisira, quien está aquí a mi derecha y todavía queda un poco más por hacer. Pero es en realidad. Antes de salir de la habitación hoy, me preguntó si yo estaría viendo el partido esta noche y me dijo, ¡a calentar! Popo también era muy talentoso para tocar la guitarra y desde entonces había aprendido a tocar el instrumento en su tiempo libre. En un video, agradeció a la comunidad y a la policía por ayudar a salvar su vida. Solo quiero dar las gracias por contribuir y ayudar. La gente en mi situación necesita ayuda, y estoy seguro de que hay otras personas que también están atravesando la misma situación. Agradezco el esfuerzo de la gente en la comunidad, que siempre estaré agradecido por eso. En julio de 2012, Popo habló con la policía y les relató lo que sucedió ese sábado por la tarde. Durante un tiempo muy corto, pensé que era un buen tipo, pero se volvió loco. Aparentemente no tuvo un buen día en la playa e iba a regresar. Y supongo que eso lo frustró. Se desquitó conmigo o algo así. No lo sé. Me rompió la cara contra la acera. Mi cara está doblada y destrozada. Me arrancaba los ojos. Me estaba estrangulando con maniobras de lucha libre. Al mismo tiempo, me sacaba los ojos. Me estaba estrangulando en casas de lucha. Después de intentar estrangular a Popo de varias maneras, Eugene agarró su cabeza y la golpeó en el pavimento repetidamente. Sin embargo, los investigadores tenían curiosidad por saber si Popo había conocido a Eugene. Según Popo, Eugene y él se conocieron brevemente durante un proyecto de alimentación comunitaria para personas sin hogar, pero no tuvieron otra interacción además de esa. Popo dijo que parecía bastante amigable ese día también. Esta reunión también fue confirmada por Frederick Christian, quien dijo que él y Eugene conocieron a Popo, que parecía un hombre amable y gentil, mientras ayudaban con el proyecto de alimentación comunitaria. Aparte de eso, no había ninguna conexión entre los dos hombres. Tras el susto causado por el ataque de mayo de 2012, Ronald Popo se ha negado a conceder más entrevistas con los periodistas y no quiere seguir reviviendo el momento del ataque. No ha habido noticias sobre Popo desde su entrevista en 2012. Su último paradero conocido se encontraba en el centro médico del Jackson Memorial Hospital. Si Popo se había vuelto a conectar con su familia sigue siendo incierto. En cuanto a la familia y los amigos de Rudy Eugene, todavía se están recuperando de la conmoción de lo que sucedió en esa fatídica tarde del sábado. Sigue siendo difícil vivir con los susurros constantes de quienes solo aprendieron de él por los medios de comunicación. Su novia, Rikia, creyó que lo que le pasó pudo haber sido algo sobrenatural. Se le hizo algo. Sabía que desde ese día, porque nunca habría hecho algo así. Quiero decir, siento pena por Ronald Popo. Quiero decir, mis condolencias y todo sale a él porque, ya sabes, él es una víctima en todo esto también. Pero sé que sabes que no fue Rudy otra vez, y lo extraño, y siempre amaré a Rudy. Ella todavía desea que un día sería capaz de soñar con él, y en ese sueño, él podría decirle lo que pasó ese día. El caso de hoy, sin duda, ha planteado muchas preguntas. Es un misterio desconcertante la forma en que funciona la mente humana, y lo que impulsa a las personas a cometer los crímenes que cometen. Es tan triste tanto para la víctima Ronald Popo, por sufrir un ataque tan traumático, y para la familia de Rudy Eugene, por recoger los pedazos destrozados de sus vidas. Así que hoy les preguntamos, ¿creen que era posible que Rudy Eugene sufriera una severa crisis mental y esto no fuera un frenesí inducido por drogas? ¿Podrían los factores de su vida personal haber llegado a tal punto que lo volvieron literalmente loco? El caso de Angela McAnulty es un caso peculiar y francamente extraño,
pues todavía atormenta las mentes de aquellos quienes lo presenciaron. Madre de 4 hijos y esposa de Richard McAnulty, Angela maltrató a su hija mayor, Janet Maples, y le hizo cosas horribles e impensables en nombre de la disciplina. Angela mató de hambre, mutiló y torturó a su hija hasta la muerte de la manera más cruel imaginable, y todo lo que tuvo que decir cuando fue atrapada fue: «Lo siento». Peguémosle un vistazo a cómo se desarrolló este caso absolutamente trágico. Angela McAnulty nació en California, Estados Unidos, donde vivía con sus padres y 2 hermanos. Cuando tenía tan solo 5 años, la tragedia llegó, y su madre fue asesinada. Desafortunadamente, a día de hoy el caso permanece sin resolver en su mayor parte. Poco después de graduarse de la escuela secundaria, Angela dejó su casa y viajó con un trabajador del carnaval, que era mucho más mayor que ella. En lugar de ayudarla a prepararse para su juventud, este hombre le presentó a la joven Angela varias sustancias farmacológicas. No mucho después de su paso con un trabajador del carnaval, Angela se casó con otro hombre y luego dio a luz a 2 hijos y una hija llamada Maples. Todo ello en 1994. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo después del nacimiento de su tercer hijo que los servicios de protección infantil de California le quitaron a sus 3 descendientes, sobre todo debido a negligencia y abuso. En los siguientes años, Angela tuvo otra hija y logró recuperar a sus hijos que anteriormente se habían llevado los funcionarios estatales. Después de esta victoria, Angela se casó con un camionero de larga distancia llamado Richard McAnulty en 2002, y luego toda la familia se fue de California a Oregón en algún momento de 2006. Nunca se descubrió qué llevó a Angela a abusar de su hija hasta tales extremos, ya que sus otros 3 hijos estaban relativamente ilesos, pero el abuso sucedió de todos modos. El maltrato de Maples a manos de su madre había estado sucediendo durante años, ya que a menudo se la veía yendo a la enfermera de su escuela para tratar los moretones y cortes en su cuerpo. Los maestros y sus amigos se preocuparon cada vez más. Le preguntaron a Maples cómo se lastimó, y ella se abrió con ellos diciéndoles que su madre había abusado de ella en casa. Las autoridades escolares informaron del incidente al Departamento de Servicios Humanos, quien hizo una visita a la casa de Maples. Cuando Angela fue interrogada sobre las lesiones y acusaciones de su hija, ella pintó un cuadro alrededor de la situación, haciendo que Maples fuera una mentirosa compulsiva que haría cualquier cosa para llamar la atención. Desafortunadamente, creyeron la historia de Angela y dejaron a Maples en casa, con su madre, sin saber que las cosas estaban a punto de empeorar mucho para ella. Angela sacó a Maples de la escuela con la razón de que le iría mejor si la educaran en casa, cortando efectivamente todas las comunicaciones con el público, sin escuela ni amigos que se dieran cuenta de su condición, y sin medios con quienes comunicarse para pedir ayuda. Maples quedó a merced de su madre. La única otra persona que pareció darse cuenta del trato que Angela le daba a su hija fue Lynn McAnulty, su suegra. Lynn estaba preocupada por el trato que Angela le daba a Maples, pero también se le negó el acceso a ver a sus nietos, por lo que fue en este punto que comenzó a llamar continuamente a Bienestar Infantil. Al final, resultó que la abuela preocupada, de hecho, se había presentado ante Bienestar Infantil solo unos días antes de que Maples muriera. En casa, Angela sometió a su hija a un trato tan inhumano que, a los 15 años, Maples estaba tan desnutrida y en los huesos que parecía una niña mucho más pequeña. La obligaban a dormir en el suelo con nada más que un cartón extendido. La golpeaban constantemente con cinturones de cuero hasta el punto de que su sangre salpicaba el piso, las paredes y el techo. Además de estos horribles descubrimientos, se encontraron dispositivos de tortura de diferentes tipos en la casa, con trozos de carne de Maple todavía sobre ellos. Según los investigadores, Angela llevaba a Maples a lo que los fiscales describieron como la sala de tortura, donde ella emitiría un pitido y torturaba a su hija hasta extremos inimaginables. Mientras hacía esto, Angela encendía la aspiradora en un intento por amortiguar los sonidos de los gritos de Maples, para que los otros niños y vecinos no los oyeran. A veces, ataba a Maples durante días seguidos, y otras veces recolectaba heces de perro y procedía a frotarlas por toda la cara y la boca de Maples. Cuando Maples fue examinada, los oficiales descubrieron que Angela mató de hambre a su hija y la dejó deshidratada hasta el punto en que Maples tuvo que recurrir a beber agua del inodoro. Los labios de la adolescente estaban desgarrados y su boca pulverizada por haber sido golpeada continuamente, sin una curación adecuada.
Su rostro quedó desfigurado por haber sido golpeada repetidamente con objetos metálicos punzantes. El 9 de diciembre de 2009, los bomberos respondieron a una llamada al 911 de Angela McAnulty, quien informó que su hija había dejado de respirar repentinamente. Los bomberos fueron los primeros en llegar a la escena e informaron haber visto a Maples acostada boca arriba, sin camisa, en una habitación oscura. Mientras intentaba verificar sus signos vitales y posibilidades de resucitarla, los socorristas encontraron su cabeza con vendas sucias y notaron una herida en su cadera. La lesión en la cadera supuestamente causó que muchas cejas se levantaran, pues parecía haber sido arrancada, ya que podían ver el hueso. Los funcionarios describieron su apariencia como la de una víctima de un campo de concentración, y debido a su pequeña estatura, no creyeron cuando su madre les dijo que Maples tenía 15 años. Tenía cortes, el cabello maloliente, incisiones por encima de sus ojos, y era tan delgada que se podían ver los huesos de su cuerpo. Momentos después, llegaron los paramédicos y descubrieron que Maples no tenía pulso. Intentaron hacer RCP exhaustivamente y procedieron a colocarle un tubo en la garganta, tratando de bombear aire a sus pulmones. Por supuesto, todo fue en vano. Los informes de los bomberos en la escena dijeron que Angela McAnulty estaba un poco agitada al principio, después de lo cual de repente se quedó callada e incluso se rió a carcajadas un par de veces. Angela les dijo a los paramédicos que su hija simplemente se cayó y que estaba bien antes de caer. En ese momento, el esposo de Angela, Richard McAnulty, también estaba en la escena, pero no dijo ni una palabra. Maples fue llevada al hospital en una ambulancia y allí, la doctora Elizabeth Hilton examinó su cuerpo y no encontró signos de vida. Por desgracia, declaró muerta a la joven a las 8:42 de la noche. Después de examinar el cuerpo de Maples, la médico descubrió infinitas lesiones visibles en todo su cuerpo, así como dientes frontales rotos que parecían haber sido destrozados. Alarmada, la doctora Hilton se reunió con la familia de McAnulty y les preguntó sobre el historial médico de Maples. Angela respondió que su hija no tenía problemas médicos previos y afirmó que era una niña joven y saludable. Angela continuó agregando que Maples había estado comiendo, pero simplemente se puso muy flaca recientemente, por razones desconocidas. Todos pudieron ver más allá de las mediocres excusas dadas por la eventual muerte de su hija, y en una búsqueda en la residencia McAnulty, se encontraron todas las pruebas que la policía necesitaba para arrestar a Angela y Richard McAnulty. Ambos fueron interrogados, y Angela negó tener algo que ver en relación con las lesiones de su hija y su posterior muerte. El detective del condado del sheriff de Lane, Aaron Hoberg, la interrogó sobre cómo su hija había sufrido las lesiones, a lo que ella inicialmente respondió, «No lo sé». El detective insistió en preguntarle sobre los cinturones y dispositivos de tortura que encontraron en la casa de la familia. Para este punto, sucumbió ante la presión, y Angela simplemente respondió diciendo que su esposo estaba a cargo de la disciplina y que él fue quien golpeó a Maples. Los detectives entrevistaron a su esposo y a los otros niños, quienes revelaron que fue Angela quien dio la paliza y no su esposo Richard. Él también había revelado que su esposa le había pedido que asumiera la culpa por golpear a Maples, con la esperanza de recibir una sentencia más leve debido a su condición cardíaca subyacente. Angela admitió luego haber golpeado repetidamente a su hija, y cuando se le preguntó por qué había sido tan violenta con Maples, ella dijo, «No lo sé, simplemente lo hice. Simplemente lo hice. Supongo que las cosas que hizo me afectaron». Más tarde, se derrumbó en lo que los detectives llamaron un espectáculo bien presentado de lágrimas, afirmando que lamentaba haber lastimado a su hija. Cuando Richard McAnulty fue acusado del asesinato agravado de Janet Maples y fue procesado para ser juzgado en la corte, los fiscales del caso buscaban una sentencia de 30 a cadena perpetua para Richard McAnulty, pero para Angela solicitaron la pena de muerte. Su caso fue presentado a la corte y atrajo mucha atención de los medios como la malvada madre, quien mató de hambre y torturó a su hija hasta la muerte. El primer día del juicio, Angela McAnulty entró a la sala del tribunal llorando profundamente y se declaró culpable del asesinato de su hija, moviendo efectivamente el caso a un juicio de fase de pena frente a un jurado para determinar su sentencia por el cargo de asesinato.
Los fiscales estatales presentaron una montaña de pruebas contra Angela McAnulty en un intento de conseguir una sentencia de muerte. Los moretones, la pérdida extrema de peso por inanición, las lesiones en la cabeza y el estado general de Maples, donde toda la fiscalía necesitaba presentar su caso. Por otro lado, la defensa de Angela trajo una gran cantidad de testigos para tratar de probar su carácter, con la esperanza de evitar la pena de muerte y conseguir una sentencia más leve. Llamaron a George y Mike Fosey, quienes eran los hermanos de Angela, para testificar sobre su educación en la infancia. Ellos hablaron sobre cómo después de que su madre fue asesinada cuando Angela tenía 5 años, su padre era el principal sospechoso, pero sin pruebas nunca fue condenado. Su padre recurriría a la misma táctica de negar darles comida como castigo y que golpearlos con objetos extraños era bastante común mientras crecían. La defensa de Angela McAnulty trajo a amigos y vecinos para testificar que ella no representaba una amenaza para los demás, ya que nunca había hecho nada fuera de lo común a personas que no sean sus hijos. Estaban tratando de que el juez desechara la pena de muerte con la moción. La moción fue denegada y la sentencia de muerte permaneció sobre la mesa. Un testimonio de su esposo Richard reveló no solo la crueldad de Angela hacia su hija, sino también su negligencia e ignorancia, que ayudaron a su muerte. Richard McAnulty testificó que, aunque su esposa apagaba el televisor o la aspiradora cuando abusaba de su hija, todavía podía escuchar los gritos. Dijo que los gritos se volvieron cada vez menos intensos a medida que Maples perdía peso, y se volvió casi silencioso porque ya no tenía fuerzas para gritar más. Después de días de idas y venidas entre la fiscalía y la defensa, el jurado tuvo que determinar la sentencia de Angela McAnulty a partir de 4 preguntas principales. La primera fue si las acciones de Angela que llevaron a la muerte de su hija fueron hechas deliberadamente y con intención premeditada. La segunda fue si las acciones de Angela hacia su hija fueron una causa o prueba de provocación por parte de Maples o cualquier otra influencia externa. La tercera es si existía la posibilidad de que Angela representara un peligro para su familia, y otros si se le permitía vivir sus días en una prisión de máxima seguridad. La cuarta y última fue simplemente si merecía la pena de muerte. Antes de las declaraciones finales de los consejos opuestos, Angela pidió hablar en el estrado, no para testificar ni ser interrogada, sino simplemente para hacer una declaración ante el jurado de 8 hombres y 4 mujeres que decidieron su destino. Se disculpó ampliamente ante el jurado, el juez y el detective del caso. Reconocieron que lo que hizo estuvo mal. Ella dijo: «Lamento mucho haber lastimado a mi hija de muy mala manera. Quiero que sepan que hice mal y estoy en paz con su decisión». En su declaración final, la fiscalía contó detalle por detalle y testigo tras testigo, describiendo lo impensable que era para una madre matar de hambre, mutilar, torturar y abusar de su hija hasta el punto de matarla. No estamos hablando de un borracho enojado, estamos hablando de un asesino implacable. Después de mucha deliberación, el jurado emitió un veredicto y la encontró culpable de los 4 cargos relatados anteriormente, condenándola a la pena de muerte. Esto convirtió a Angela McAnulty en la primera y única mujer en el estado de Oregón en recibir la pena de muerte desde que los votantes la reintrodujeron en 1984. Después de ser enviada a una prisión de máxima seguridad, Angela fue mantenida en bloques de detención separados para los condenados a muerte, y también por su seguridad, ya que estaba constantemente bajo amenaza de muerte. Los prisioneros no se toman a la ligera a los asesinos y abusadores salvajes y no perderían el tiempo en matar a un recluso culpable de tales crímenes. Durante su estancia allí, Angela comía sola y solo se le permitía 40 minutos de ejercicio y una ducha al día. Para llevar las cosas más lejos, solo podía interactuar con otros reclusos a través de una cerca. En julio de 2019, la jueza de distrito, Burdett Pratt, anuló la sentencia de muerte y la condena de Angela McAnulty, citando que su abogado fue ineficaz al aconsejarle que se declarara culpable del cargo de asesinato, sin una concesión desde la fecha para reducir su sentencia a cambio. También afirmó que sus abogados fueron ineficaces al demostrar que McAnulty no representaba un peligro futuro para la sociedad, que habría reducido su sentencia de la pena de muerte a cadena perpetua. Añadió que eran incompetentes y no pudieron probar que, obviamente, el trauma de su infancia jugó un papel importante en su comportamiento psicológico actual hacia su propia hija. La oficina del fiscal del estado apeló el fallo,
afirmando que hizo su parte para garantizar un juicio justo para McAnulty y estaba cerca de ganar. Pero justo cuando el proceso de apelación estaba en curso, la gobernadora del estado de Oregón, Kate Brown, promulgó la SB 2013, que redujo en gran medida la capacidad del estado para dictar sentencias de muerte. En julio de 2020, el caso de Angela McAnulty finalizó, la sacaron del corredor de la muerte y su sentencia se redujo a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Con Angela ahora fuera del corredor de la muerte, el número total de mujeres condenadas a muerte en los Estados Unidos es actualmente de 52. La última en ser ejecutada fue Kelly Gissendaner, quien fue ejecutada mediante inyección letal en 2015. Richard McAnulty también fue declarado culpable de cargo de asesinato y recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Sin embargo, no apeló su sentencia, aceptándose con gracia. El 28 de agosto de 2014, Timothy Ray Jones Jr., de 32 años de edad, cometió un acto inimaginable. En su casa móvil familiar en South Lake Drive, Nueva Jersey, Timothy le quitó la vida a sus 5 hijos, en edades de 1 a 8 años. ¿Qué podría haber llevado a este padre a matar a sus propios niños? Red Bank es un barrio en el condado de Monmouth, dentro del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. El río Navesink, el medio tradicional de transporte de la región hacia el océano y otros puertos, atraviesa la comunidad, la cual fue incorporada en 1908. Red Bank es una ciudad dormitorio para New York City y se encuentra en el área metropolitana de Nueva York. El municipio tiene una población de 12.936 habitantes, según el Censo de Estados Unidos de 2020. Fue en este barrio donde 5 niños pequeños encontraron su fin de la manera más horrorosa en agosto de 2014. Timothy Jones Jr. nació en 1981, hijo de Timothy Jones y Cindy Jones, quien tenía 16 años en el momento de su embarazo. Lamentablemente, Cindy abandonó la casa cuando Jones Jr. tenía solo 18 meses. Después de esto, Timothy Jones padre volvió a casarse. Durante su crecimiento, Jones Jr. enfrentó problemas legales en 2001, cuando fue arrestado en Illinois por posesión de cocaína, falsificación de cheques y robo de autos. A pesar de ser sentenciado a 7 años de prisión, fue liberado en 2003 después de cumplir solo 2 años. Después de esto, parecía que su vida mejoraba. Conoció a Amber Kaiser cuando eran adolescentes y se casaron en 2004. Pronto tuvieron 3 hijos. Jones continuó su educación y obtuvo un título en ingeniería de la Universidad Estatal de Mississippi. La joven familia se mudó más tarde a Blythewood en busca de mejores oportunidades de vida. Para 2014 tenían 5 hijos: Mira Gracie, de 8 años, Elias, de 7, Nathan, de 6, Gabriel, de 2 y Abigail Elaine, de 1. A medida que pasaba el tiempo, su matrimonio comenzó a deteriorarse y el comportamiento de Jones cambió drásticamente, recurriendo al consumo de alcohol, tabaco y marihuana sintética. A pesar de estos desafíos, Amber dio a luz a su última hija, Abigail Elaine. Sin embargo, Jones tenía dudas sobre si él era el padre de la niña. Debido a esto y otros problemas en su matrimonio, Jones y Amber se divorciaron en 2013. Después del divorcio, Jones obtuvo la custodia de los niños. En palabras de su ex, Tim y yo tuvimos muchos momentos buenos, pero llega un punto en el que las cosas son volátiles y tomas la decisión de separarte de esa persona para proteger a tus hijos pequeños, porque les está afectando, y tomas la difícil decisión de separarte de esa persona, pero es difícil distanciarte de tal persona porque es todo lo que has conocido. Todo lo que conocía desde mi adolescencia era Tim. Se esperaba que Jones fuera un padre ejemplar y diera todo para proteger a sus hijos, pero ¿quién podría haber predicho el horror que vendría más adelante? El jueves 28 de agosto de 2014, Jones recogió a sus 3 hijos mayores de la escuela y a los 2 más pequeños de su niñera. Bien amigos, literalmente desaparecieron al día siguiente. Jones y los niños estuvieron ausentes durante varios días, lo que llevó a su familia a contactar a la policía después de que no pudieran comunicarse con él durante varios días. A las 9:36 de la mañana del día siguiente, la niñera, Elke, intentó comunicarse con Jones por teléfono, pero no recibió respuesta. Sin inmutarse, Elke decidió enviarle un mensaje de texto a las 9:38
preguntando si podía dejar a los niños más pequeños en la guardería. Jones respondió: «No te preocupes por eso esta mañana. Te veré la próxima semana». Todo ello, asegurándole que los niños regresarían el martes, después del Día de los Caídos. Mientras tanto, la abuela de Jones, Roberta Thornsberry, intentó desesperadamente comunicarse con él desde Mississippi, pero él rechazó todas sus llamadas. El 30 de agosto, Thornsberry estaba cada vez más preocupada y envió una serie de mensajes de texto a Jones durante todo el día, cuestionando su falta de respuesta a las 5:13 de la tarde. A las 4:54, Elke recordó amablemente a Jones que trajera pañales al dejar a Gabriel y Abigail Elaine. El 1 de septiembre, a las 6:15 de la tarde, hizo una llamada a Elke revelando sus intenciones de irse de Carolina del Sur con los niños y comenzar de nuevo. Le pidió a Elke que limpiara su casa móvil y le ofreció lo que quisiera de las cosas que dejó atrás. A las 7 de la noche, Amber llamó, pero Jones no respondió. Estas fueron sus palabras: «Tim, no estoy llamando para discutir ni nada. En las últimas 2 o 3 llamadas, has estado como que muy irritable. Dices que estás muy frustrado o lo que sea. Solo estaba preocupada por ti, así que, por favor, llama. No estoy intentando discutir ni nada». Su familia se puso en contacto con la policía, ya que nadie podía comunicarse con él. Se emitió una alerta nacional en busca de Jones, indicando que estaba desaparecido y que viajaba con sus 5 hijos. Sin embargo, no fue hasta el 6 de septiembre que recibieron noticias sobre su paradero. El 6 de septiembre de 2014, una parada rutinaria de seguridad vial en el condado de Smith, Mississippi, llevó a un descubrimiento impactante. Tim Jones Jr. fue detenido alrededor de las 7 de la noche. El oficial de la oficina del sheriff, Marty Patterson, quien llegó a la escena alrededor de las 8 de la noche, notó que Jones mostraba signos de intoxicación. Mientras se acercaba a su automóvil, un olor fétido y manchas blanqueadas a lo largo del tablero llamaron la atención de Patterson. Al verificar la identificación y la placa de Jones, se reveló una alarma de la Base de Datos Nacional de Información Criminal del FBI, que indicaba que se suponía que Jones viajaba desde Lexington con sus 5 hijos. Patterson se puso en contacto de inmediato con el departamento del sheriff del condado de Lexington. «Le informamos sobre sus derechos, ¿es correcto?» «Sí, señor». «De acuerdo. ¿Puede decir su nombre?» Tim Jones. Cuando le preguntaron sobre sus hijos, inicialmente, Jones negó tener alguno, pero cuando se le presionó más, afirmó tener solo 3 hijos en Carolina del Sur. Los investigadores del condado de Smith se pusieron en contacto de inmediato con el padre de Jones, Tim Jones Sr., quien luego informó a la abuela de Jones, Roberta Thornsberry, y a Amber, la ex esposa de Jones. El 8 de septiembre de 2014, agentes investigadores del departamento del sheriff del condado de Lexington llegaron a Mississippi para profundizar en el caso. 2 días después, el 9 de septiembre, Jones aceptó guiar a los investigadores hacia los cuerpos de sus hijos. El descubrimiento se produjo el 10 de septiembre, cuando se recuperaron los cuerpos de Mera Gracie, Elias, Nathan, Gabriel y Abigail Elaine. Las pruebas recopiladas del escalade de Jones el 11 de septiembre fueron perturbadoras y aterradoras. Entre los elementos registrados se encontraban fotos familiares, ropa, dibujos hechos por los niños, cartas escritas para su madre, Biblias, el diploma de Tim Jones de la Universidad Estatal de Mississippi y su pasaporte. También se encontraron notas escritas a mano por Timothy Jones que contenían una lista de tareas perturbadoras como derretir cuerpos, convertir huesos en polvo o en pequeñas piezas y luego quemarlos. La lista también contenía objetos necesarios para estos horribles actos como provisiones para acampar, gas y ácido. Parecía increíble que este padre hubiera planeado meticulosamente acabar y deshacerse de los cuerpos de sus 5 hijos. El 13 de septiembre de 2014, Jones fue ingresado en la institución correccional de Kirkland, donde fue puesto en confinamiento solitario lejos de la población general. Pero, ¿qué sucedió en ese fatídico día? ¿Por qué Jones mató a los niños y qué lo llevó a ocultar sus cuerpos? La confesión de Jones y la investigación policial los llevaron a la oscura verdad de lo que hizo durante la semana en la que desapareció con sus hijos. La tarde del jueves 28 de agosto de 2014, Tim Jones recogió a sus 3 niños mayores de la escuela y a los 2 más pequeños de la niñera. Nadie sabía que el día aparentemente normal tomaría un giro de pesadilla. Antes de las 7 de la tarde,
una tormenta de ira se desató en la casa móvil de la familia. Jones confrontó a su hijo de 6 años, Nathan, por los enchufes de corriente dañados. Lo golpeó y sometió al niño a un duro tormento físico. A las 7:10 de la tarde hubo una llamada telefónica de su esposa separada, Amber. Nathan, temeroso y angustiado, reveló que el incidente había sido un accidente, pero Jones intervino acusando a Amber de proteger a su hijo antes de terminar abruptamente la conversación. A medida que avanzaba la noche, la oscuridad se profundizaba. Nathan fue enviado a la cama y los desesperados intentos de Amber por comunicarse quedaron sin respuesta. Los detalles aquí eran confusos, pero alrededor de las 8:30 de la noche, Jones descubrió el cuerpo sin vida de Nathan o intentó revivir al niño sin éxito. Jones enfrentó la sombría realidad de que su hijo se había ido para siempre. Aparentemente, motivado por su propia imaginación, más tarde afirmaría a las autoridades que Nathan intentaba hacerle daño a través de la electricidad de la casa móvil. Esta paranoia lo impulsó a matar a sus hijos. En las primeras horas del día siguiente, Jones llevó a su hija de 8 años, Merah, a una tienda para comprar cigarros. Al regresar a casa, una ola de violencia lo consumió. En su confesión a las autoridades, Jones admitió haber estrangulado a Merah y a Elias, de 8 y 7 años, con sus propias manos y usó un cinturón para poner fin a las vidas de Gabriel y Abigail Eliane. Luego envolvió los cuerpos de sus hijos en sábanas y mantas de sus camas y los colocó en el asiento trasero de su vehículo. Las autoridades también revisaron el historial de búsqueda de Jones y revelaron un interés inusual en incienso herbal y Atlanta. Se hizo evidente que Jones estaba en busca de Spice, una marihuana sintética que resultaba ser legal en Carolina del Sur, pero prohibida en Georgia, Alabama y Mississippi. Determinado a obtener la sustancia, buscó tiendas en diferentes estados a través de Internet. En este momento, también rechazó llamadas de su abuela, con quien había hecho planes previos. Ella había dejado hasta 23 llamadas y textos. Los datos de seguimiento sugerían la presencia de Jones cerca de Moody, Alabama, a las 2:20 de la tarde. Por la tarde, entre las 3 y las 5 de la tarde, Jones continuó buscando tiendas para fumar, esta vez centrado en Alabama y Mississippi. A medida que avanzaba el día, la ubicación de Jones saltaba de Lithium Springs, Georgia, a las 8:04 de la noche, a Washington, Georgia, a las 10:29 de la noche. Estaba claro que estaba cubriendo una considerable distancia. Para el 30 de agosto, la ubicación del teléfono de Jones indicaba que estaba en Red Bank. Para el 31 de agosto, las consultas de búsqueda en el teléfono de Jones revelaron sus planes de comenzar de nuevo. Buscó opciones de camping en Carolina del Sur, vertederos en el condado de Lexington y servicios de animales. El 1 de septiembre, un recibo de una tienda encontrado en el vehículo de Jones lo ubicó en Athens, Georgia. Sorprendentemente, los datos de su teléfono indicaban también su presencia en Spartansburg y Winnsboro. A la 1:20 de la mañana del mismo día, la ubicación del teléfono cambió a Folly Beach. Esta situación tomó un giro más oscuro el 2 de septiembre a las 10:35 de la mañana, cuando Jones realizó una serie de preocupantes búsquedas en Google. Buscó cuerpos y vertederos, ácido muriático, quemaduras, campamentos cerca de Columbia, Carolina del Sur, qué significa leyes de no extradición y de enfrentar problemas legales, a dónde debería huir. El teléfono fue rastreado hasta West Columbia entre las 11 de la mañana y el mediodía. Jones y Elke intercambiaron mensajes de texto sobre los arreglos para limpiar su casa móvil en Red Bank. A las 11:54 de la mañana, el jefe de Jones, Jim McConnell de Intel, se comunicó para preguntar sobre su ausencia en el trabajo. Además, hubo llamadas sin responder de la escuela Sachs Gotha sobre Merah, Elias y Nathan, alrededor de la 1:30 de la tarde. La situación empeoró cuando llegó una llamada sin respuesta de McConnell a la 1:53 de la tarde. La ubicación del teléfono fue rastreada hasta Clinton, Carolina del Sur, a las 3:22 de la tarde, y a las 4:19 de la tarde estaba en Athens, Georgia, y a las 6:04 de la tarde en Lawrenceville, Georgia. Durante este día tumultuoso, Jones ignoró 2 llamadas de Amber a las 6 de la tarde y recibió una llamada de actualización de Elke a las 10:08 de la noche. Para el 3 de septiembre, la situación se volvió preocupante. Jones perdió 2 llamadas y un mensaje de texto sin respuesta de Kevin McKinney, un compañero de trabajo de Intel, a las 10:07 de la mañana.
Además, su jefe llamó a las 12:11 del mediodía y tampoco obtuvo respuesta. Las imágenes de vigilancia de varios lugares el 3 de septiembre mostraron a Jones en el Walmart de Augusta Road en Lexington, una tienda de autopartes en Lake City y un Dollar General en Orangeburg. De manera perturbadora, las imágenes del Walmart mostraron que compraba artículos como una sierra, hojas de sierra, ácido muriático, bolsas de basura, un balde de 5 galones y gafas. El 4 de septiembre, a las 3:37 de la madrugada, cuando el teléfono se encendió nuevamente, Jones buscó en Google "niños desaparecidos Tim Jones" y el teléfono fue rastreado hasta James Island, cerca de Charleston. Más tarde ese día, los mensajes de Thornsberry y Saxe-Gotha quedaron sin respuesta y el teléfono de Jones fue rastreado hasta Camden y luego Orangeburg a las 5:17 de la tarde. A las 6:33 de la tarde, se vio a Jones utilizando el cajero automático de la carretera Augusta en Lexington para depositar un cheque por $3,518.49, el cual resultó ser de ganancias de acciones de Intel que había vendido semanas antes. El clímax ocurrió el 6 de septiembre. Jones revelaría a las autoridades que colocó los cuerpos en descomposición de sus hijos en bolsas de basura negras a lo largo de un camino forestal entre Greenville y Camden, Alabama. Los cuerpos habían estado en el asiento trasero de su vehículo desde el 29 de agosto de 2014. A las 9:14 de la mañana, el teléfono fue localizado en Greenville, Alabama, y los recibos y videos de vigilancia del mismo día mostraron a Jones en la tienda de alimentos Bypass Food Mart en Camden, Alabama, a la 1:06 de la tarde. Es inusual que un padre cometa tal acto, lo que llevó a las autoridades a tratar de entender qué lo llevó a matar a los niños. Por lo tanto, se lanzó una investigación para verificar su estado mental. Después de su encarcelamiento, profesionales de la salud mental examinaron de cerca el estado psicológico de Tim Jones Jr., incluyendo a psicólogos clínicos y forenses, y psiquiatras, pero hubo desacuerdo entre ellos con respecto a su diagnóstico. Mientras algunos sugerían que podría presentar un trastorno esquizoafectivo o un trastorno de personalidad, también debatieron si su estado mental durante el crimen podría haber sido influenciado por el uso de marihuana sintética o si una lesión cerebral traumática que sufrió a los 15 años jugó un papel en una psicosis subyacente. Este conjunto de teorías se presentaron al jurado durante el juicio. Para arrojar luz sobre las raíces del estado mental de Tim Jones Jr., se diagramó y exploró la historia de la familia Jones, que abarcaba 3 generaciones con el objetivo de comprender cómo un entorno turbulento y antecedentes familiares de enfermedad mental podrían haber afectado la salud mental de Tim Jr. Durante el juicio, el jurado conoció las circunstancias de la concepción y nacimiento de Tim Jones padre. Roberta Thornsberry, la madre de Tim padre, fue agredida por su padrastro, lo que resultó en su embarazo a la temprana edad de 12 años. Sorprendentemente, la madre de Tim Jr., Cynthia, también tenía antecedentes familiares de enfermedad mental. Tim Jr. nació cuando la joven pareja apenas había salido de la adolescencia. Sin embargo, la relación se volvió volátil, lo que llevó a Cynthia a intentar llevarse a Tim Jr. de su padre. En última instancia, Tim padre obtuvo la custodia y, como resultado, Tim Jr. fue criado por su abuela, Roberta Thornsberry. Mientras tanto, Tim padre confinó a Cynthia en un hospital psiquiátrico en Nueva York después de ser diagnosticada con esquizofrenia. Estas complejas dinámicas familiares se presentaron como evidencia para ayudar al jurado a comprender la compleja red de factores que podrían haber contribuido al estado mental de Tim Jones Jr. El matrimonio de Thornsberry tuvo su parte justa de problemas. Numerosos incidentes del matrimonio involucraron llamadas a la policía por tiroteos, apuñalamientos, posesión de drogas y abuso físico y de alcohol. El entorno parecía todo menos estable. A medida que pasaban los años, Tim padre pasó por varios matrimonios, divorciándose de Cynthia y casándose con Caroline, con quien tuvo 2 hijos más. Cuando Tim tenía 9 años, se encontró en una familia disfuncional y a medida que pasaban los años, presenció cómo su padre se casaba nuevamente, esta vez con una mujer llamada Julie, cuando Jones tenía 16 años. Tras su liberación, Jones conoció a Amber y se casaron. Jones tenía una relación tensa con su padre, lo que se intensificó durante las vacaciones de Navidad de 2012.
lo que llevó a 18 meses de silencio entre ellos. Las vacaciones de Navidad de 2012 sería la última vez que el padre de Jones vería a los niños. El juicio comenzó el 15 de mayo de 2019 y se presentaron testimonios de varias personas que arrojaron luz sobre el atroz crimen cometido por Jones. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, expertos en salud mental, oficiales correccionales, maestros, administradores escolares, niñeras e incluso miembros de la propia familia de Jones testificaron para presentar sus relatos. Desde el principio, la culpabilidad de Jones era innegable. Había confesado el crimen y las pruebas en su contra eran abrumadoras. A pesar de esto, la defensa buscó establecer que el hombre padecía una enfermedad mental grave y, por lo tanto, no era totalmente responsable de sus acciones. Sin embargo, cuando el jurado emitió el veredicto de culpabilidad, rechazaron inequívocamente el argumento de la defensa. Con la culpabilidad establecida, el enfoque se centró en determinar el castigo adecuado por los asesinatos. Durante la fase de sentencia, la acusación llamó a maestros y antiguas niñeras para describir el trauma infligido por la pérdida de estos niños inocentes. Aunque no fueran parientes biológicos, sus testimonios pintaron una imagen del impacto de las acciones de Jones en sus vidas. La defensa no presentó expertos para respaldar su caso, pero se basó en súplicas de clemencia de los familiares de Jones, quienes abogaron por una sentencia de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. En medio de la sala de audiencias cargada emocionalmente, el padre y la abuela de Jones tomaron el estrado para relatar la adolescencia y la adultez perturbada de Jones. Sin embargo, sus testimonios entre llantos se opusieron firmemente a la idea de que enfrentara la pena de muerte. Al día siguiente, Amber Kaiser, la madre de los niños y la esposa de Jones, regresó al estrado por segunda vez en el juicio. Mientras que su primera aparición estuvo marcada por lágrimas y angustia visible, esta vez reunió fuerzas para solicitar clemencia para Jones. Rezo por Tim todo el tiempo, rezo por él con frecuencia, rezo por su familia con frecuencia, rezo por mi familia. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocerlos. No puedo desear la muerte de nadie. A pesar de sus propios sentimientos de querer hacerle daño, reconoció los sentimientos de sus hijos y creía que no hubieran querido que su padre muriera. Espero clemencia para ti, rezo por ti con frecuencia, y digo eso sin excusar lo que has hecho. Expresó valientemente su disposición a aceptar cualquier decisión que el jurado tomara. El abogado Rick Hubbard presentó los argumentos finales por el estado en la fase de pena del juicio por asesinato de Timothy Jones Jr. Hubbard se dirigió al jurado planteando una pregunta impactante. ¿No reservan la pena de muerte para lo peor de lo peor? ¿No es él, señalando a Tim Jones, el peor de los peores? Tim Jones, un hombre que asesinó brutalmente a sus 5 hijos. Mientras Hubbard continuaba, instó al jurado a considerar el tipo de hombre que Jones realmente era, un asesino que traicionó sin escrúpulos la confianza de su propia carne y sangre, arrebatándoles sus preciosas y jóvenes vidas. Reflexionando sobre la infancia tumultuosa de Jones, Hubbard reconoció que en medio del caos, su familia había intentado protegerlo, reconociendo algo especial en él. El padre de Jones, a pesar de sus imperfecciones, había amado a su hijo y su abuela también había expresado su amor por él, aunque también reconocía sus tendencias egoístas. Hubbard resaltó cómo Jones había aprendido a manipular a su familia, sabiendo que siempre iban a disculparse por él, reforzando un sentido de derecho. Hubbard mostró 2 imágenes. La primera era de la alegre familia de Jones y la segunda eran los cuerpos sin vida de los niños envueltos en bolsas de basura negras. Hubbard enfatizó que Jones era responsable de destruir esa familia amorosa, declarando que ningún padre hace eso a sus hijos. Hubbard destacó que las elecciones de Jones, no su historia familiar, llevaron al trágico acto de dejar expuestos los cuerpos de sus hijos. Mostrando fotos de la escena del crimen y de las autopsias, Hubbard desafió al jurado a enfrentar la realidad de las acciones de Jones. A lo largo de sus argumentos finales, presionó al jurado a contemplar si un hombre que cometió un acto tan incomprensible merecía clemencia. Con el peso de las pruebas y la gravedad del crimen ante ellos, el jurado tuvo que determinar el destino de Jones. El abogado de Jones, Casey Secor, apeló apasionadamente a la empatía del jurado hacia la familia de Jones. Les instó a considerar el sufrimiento y el dolor continuo de la familia. Secor reconoció la gravedad de las acciones de Jones, instando a una decisión equilibrada,
que respetara tanto un castigo severo como la compasión. El jurado tardó poco más de 6 horas en encontrar a Jones culpable. A pesar de la gravedad de la situación, Jones decidió no testificar en su defensa, ni durante la fase de culpabilidad ni en la de pena. En cambio, la sala del tribunal fue expuesta a una inquietante confesión en audio de 2014 que no dejó lugar a dudas. Después de solo 1 hora y 45 minutos de intensa deliberación, el panel de 12 miembros emitió el veredicto. La pena de muerte fue una consecuencia automática en este caso. Los jurados consideraron cuidadosamente cualquier circunstancia atenuante antes de llegar a su decisión unánime de condenar a Jones a muerte. Los 12 jurados tuvieron que estar de acuerdo y firmar el formulario del veredicto antes de que el juez pronunciara formalmente la sentencia de muerte. Mientras la familia Jones salía solemnemente del tribunal, se mantuvieron callados y no hicieron comentarios a la prensa, pero este no sería el final del caso. En 2021, 2 años después de recibir la pena de muerte, Jones solicitó un nuevo juicio y la anulación de la pena de muerte, argumentando que la exposición a perturbadoras fotos de autopsias durante el juicio original puso a los jurados en su contra. El abogado Robert Dudek argumentó que Jones, quien sufre de esquizofrenia, fue juzgado de manera injusta. La defensa afirmó que la inclusión de imágenes espeluznantes de autopsias sesgó la sentencia contra Jones y que los fiscales tergiversaron las consecuencias de una declaración de demencia. Estas imágenes, tomadas 9 días después de la muerte de los niños, generaron preocupaciones sobre la imparcialidad. La defensa también se opuso a la exclusión de los testimonios de expertos que desafiaban la salud mental y el diagnóstico de Jones. El fiscal Rick Hubbard defendió su decisión de incluir las fotos, enfrentando críticas de los jueces por potencialmente manipular las emociones de los jurados. Por lo general, el tribunal permite argumentos sólidos de la defensa en casos de pena de muerte, pero surgieron preocupaciones sobre el manejo del juicio. Sin embargo, en marzo de 2023, la Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó la apelación de Jones. El tribunal reconoció que se cometieron 2 errores durante el juicio, pero los consideró errores sin importancia que no justificaban la anulación de la condena o la sentencia. El primer error fue excluir el testimonio de la doctora Adriana Flore, que desafiaba las afirmaciones de otro especialista sobre la simulación de problemas mentales por parte de Jones. El tribunal dijo que se debió haber permitido su testimonio. El segundo error involucró la presentación de perturbadoras fotos de las autopsias. A pesar de esto, el tribunal señaló que Jones intentó ocultar el crimen, por lo que las imágenes no afectaron en gran medida la decisión de pena de muerte del jurado. Nosotros, el jurado en el caso antes mencionado, encontramos más allá de una duda razonable la existencia de las siguientes circunstancias agravantes estatutarias. En conocimiento, 2 o más personas fueron asesinadas por el acusado como acto o como parte de un plan o curso de conducta, y el asesinato de 5 niños menores de 11 años. Ahora recomendamos a la Corte que el acusado Timothy R. Jones Jr. sea sentenciado a muerte. Las emociones dentro de la familia de Jones deben haber sido inimaginables. Perder a los 5 niños y enfrentar la posibilidad de la ejecución de Jones debe ser una carga muy pesada. Los fiscales y abogados defensores encargados de debatir sobre las horribles circunstancias del caso seguramente son atormentados por las imágenes perturbadoras y la propia confesión de Jones, y sobre todo por la madre de los niños, quien ha soportado un dolor indescriptible desde ese fatídico día del 28 de agosto de 2014. ¿Crees que ella será capaz de recoger los pedazos y comenzar de nuevo? ¿Piensas que la pena de muerte es un castigo adecuado para Jones, o debería el jurado haber optado por una condena a cadena perpetua, dada la salud mental de Jones? El 3 de noviembre de 1998, Maddie Clifton, de 8 años, desapareció misteriosamente de su casa en calle Outsider en Jacksonville, Florida. Ese era un momento más seguro y tales crímenes eran inusuales. Entonces, el pánico y las preocupaciones se extendieron como reguero de pólvora, obligando a todo el vecindario a unirse en una búsqueda desesperada por la niña. Sin embargo, había una persona en el grupo de búsqueda que pretendía buscar a Maddie, pero en realidad era la que había matado sin piedad. Sin embargo, los detalles del incidente conmocionaron a la comunidad y dejaron a las familias tambaleándose durante años. ¿Qué pasó con Maddie? ¿Quién la había asesinado y por qué?
Ubicada en la esquina noreste del estado Sunshine de Florida, Jacksonville, en el condado de Duval, es una ciudad vibrante y de diversos escenarios, que ofrece una mezcla perfecta de comodidades modernas y belleza natural. Con su impresionante costa, vistas al río y una rica escena cultural, Jacksonville tiene algo que ofrecer a cada visitante, así como a los propios residentes. Siendo la ciudad más grande de Florida por su área, Jacksonville cuenta con una mezcla única de barrios, cada uno con su propio encanto y personalidad. Sus 875 millas cuadradas albergan a unas 970,000 personas. Desde las históricas calles de Riverside en Avondale hasta el bullicioso centro de la ciudad, siempre hay algo emocionante que explorar. Los lugareños, conocidos por ser cálidos y amables, también se enorgullecen de la belleza natural de su ciudad. El estilo de vida de Jacksonville gira en torno a las actividades deportivas y recreativas. Los residentes a menudo pueden encontrarse disfrutando del aire libre y practicando deportes. Fue lo que Maddie Clifton, de 8 años, quería hacer esa fatídica noche cuando desapareció. La tarde del 3 de noviembre de 1998 fue un día regular en el barrio de Lakewood. Maddie, habiendo regresado de la escuela, fue a la casa de su vecino y llamó a la puerta para ver si su amigo Joshua Phillips quería jugar. Joshua, de 14 años, estaba en su habitación jugando en su computadora cuando escuchó que llamaba a su puerta, pero su padre le había prohibido jugar con una chica. El amigo y vecino de Maddie, Joshua Earl Patrick Phillips, nació el 17 de marzo de 1984 en Allentown, Pensilvania. Sus padres, Stephen Melissa Phillips, criaron a Joshua en un hogar estricto, donde el verdadero control descansaba en las manos de su padre. Steve era un especialista en computación de profesión que tenía problemas con las drogas y el alcohol, lo que lo llevó a actuar de forma violenta hacia Melissa y Joshua. Por tanto, tanto la madre como el hijo vivían con miedo hacia él. Steve tenía reglas estrictas para su hijo, y no le gustaba cuando otros niños visitaban su casa cuando él no estaba allí. Especialmente, no le gustaban las chicas jóvenes, y Melissa nunca pudo averiguar por qué. Steve decidió mudar a la familia a Jacksonville, Florida. Joshua siempre había estado cerca de sus hermanastros Daniel y Benji, yendo a conciertos y películas juntos. El traslado a Florida significaba que los chicos estarían separados. Incluso Daniel y Benji le suplicaron a su padre que no llevara a Joshua a Florida para que la familia no se separara, pero su padre no los escuchó. Joshua no tuvo más remedio que dejar atrás a sus hermanastros y comenzar una nueva vida. Sin embargo, el chico tenía talento para hacer amigos y llevarse bien con la gente. Era conocido por ser un joven gracioso, siempre bromeando y haciendo reír a los demás. Así, poco después de mudarse a Florida, se las arregló para hacer nuevos amigos y fue muy querido por sus compañeros de clase. Él era un estudiante de 9º grado con promedio AC en las academias de tecnología Philip Randolph. Además de ser un apasionado de los deportes, le encantaba jugar béisbol con otros niños en su vecindario, pero no todos los compañeros de juego de Joshua eran chicos. A través de un amor común por el deporte, conoció a una de sus compañeras de béisbol habituales, Maddie, que vivía justo enfrente. Madeline Ray Clifton era popularmente conocida como Maddie. Nació el 17 de junio de 1990, de Sheila y Steve Clifton. Ella creció en Jacksonville, Florida, con su hermana mayor Jessie durante un tiempo, en el cual los niños tenían la libertad de jugar afuera sin preocuparse. Por supuesto, asistió a la Escuela Católica de San José en 3er grado. Maddie era una niña alegre y extrovertida. Era poco femenina y le encantaba jugar al baloncesto para su equipo escolar. También le gustaba el béisbol. Juntos, Joshua, de 14 años de edad, y Maddie, de 8, hicieron un dúo dinámico en las calles del barrio, una lanzando y el otro bateando. La proximidad de sus casas les ayudó a pasar más tiempo juntos y se hicieron amigos sin tener en cuenta la diferencia de edad de 6 años. Sin embargo, el padre de Joshua le había dado una seria advertencia sobre mantenerse alejado de Maddie, diciendo que ella era demasiado joven para ser su amiga. Sin rechistar, obedeció las palabras de su padre, porque sabía lo enojado y aterrador que podía llegar a ser. Entonces, ese día 3 de noviembre de 1998, alrededor de las 5 de la tarde cuando Maddie vino, Joshua dudó seriamente en jugar con ella. A pesar de ello, Maddie insistió hasta que Joshua se rindió a regañadientes. Sus padres no estaban en casa, así que el chico decidió jugar con Maddie por un tiempo y despedirla rápidamente antes de que su padre volviera. Para entonces,
El sol se estaba poniendo en el horizonte y salieron a lanzar la pelota de un lado a otro. El aire de la tarde era fresco, pero el ambiente estaba algo tenso. Joshua no podía quitarse la sensación de que estaba haciendo algo mal, pero Maddie parecía extremadamente feliz de jugar con él. Lamentablemente, con el paso del tiempo, Joshua sabía que tenía que mantener su promesa con su padre. Fue alrededor de las 6:30 de la noche cuando la madre de Maddie, Sheila, la llamó a ella y a su hermana mayor, Jessie, para que entraran a la casa a cenar. Jessie, de 11 años, volvió a entrar, pero no pudo encontrar a su hermanita por ningún lado. Sheila buscó en cada esquina del patio, sintiéndose cada vez más preocupada. Sin señales de Maddie y el cielo oscurecido, Sheila corrió de vuelta a la casa para pedir ayuda. Llamó al 911 e informó que su hija había desaparecido. En cuestión de minutos, unidades de policía de la oficina del sheriff de Jacksonville se dirigieron a la casa de los Clifton. Steve, el padre de Maddie, llegó poco después. Todo el vecindario fue alertado y todos se unieron a la búsqueda de la joven. Con las linternas en la mano, la comunidad se unió decidida a encontrar a Maddie. Agentes de policía, vecinos y amigos peinaron las calles, parques y callejones, con la esperanza de echar un vistazo a la joven. Joshua y sus padres se unieron a la búsqueda también, quien parecía tan sorprendido como los otros vecinos en busca de Maddie. A medida que las horas pasaban sin señales de Maddie, la preocupación y la ansiedad crecían en la comunidad. ¿Dónde podría estar Maddie? ¿Qué podría haberle pasado? A medida que pasaban los días, la búsqueda se intensificó. La policía trabajó incansablemente, yendo de casa en casa e interrogando a los vecinos. Esperaban que alguien hubiera notado algo inusual o visto a algún extraño en el vecindario, pero no había pistas. La comunidad realizó sus propias búsquedas individuales y puso carteles con la cara de Maddie. Todo lo que la policía sabía hasta entonces era que Maddie había desaparecido. Sin embargo, parecía muy poco probable que un niño jugando en un barrio residencial lleno de familias desapareciera así sin que nadie notara nada. No obstante, el asunto era que la gente no tenía miedo de dejar a sus hijos deambular y jugar en ese momento. Confiaban en sus vecinos, así que, incluso si algo extraño sucediera, nadie lo habría notado hasta que Maddie hubiera gritado o algo por el estilo. Por lo tanto, había una alta posibilidad de que una persona conocida la hubiera atraído en su camino a casa. Pero ¿quién podría haber hecho tal cosa? ¿Había alguna otra posibilidad? A medida que la policía comenzó a entrevistar a la gente, su atención cambió rápidamente hacia un vecino que parecía sospechoso. Este vecino en particular tenía un historial de estar involucrado en casos de agresión sexual hacía más de 15 años. No obstante, esos cargos fueron retirados. Muchos creían que habían encontrado al culpable responsable de la desaparición de Maddie. Sin embargo, el lugar no pudo vincularlo con Maddie de ninguna manera, y pronto se hizo evidente que se dirigían al hombre equivocado. Lo que la policía no sospechó es que el verdadero culpable estaba escondido a plena vista, viviendo a la vuelta de la esquina de la familia de Maddie. Los niños del vecindario se vieron profundamente afectados por la desaparición de su amiga, y todos lucharon por entender lo que le había pasado. La policía se turnó para entrevistar a los niños del vecindario. También hablaron con Joshua, quien parecía igualmente molesto y no tenía información que compartir. Se distribuyeron varios volantes y se prometió una recompensa de $50,000 a cualquiera que pudiera proporcionar información útil sobre Maddie. Luego, en la mañana del 10 de noviembre de 1998, el misterio tomó un giro sorprendente. Joshua fue a la escuela como de costumbre y su madre Melissa le dio un beso de despedida. Luego hizo sus tareas diarias. Necesitaba ordenar la habitación de Joshua y había estado dudando en hacerlo, dado lo estresado que estaba Joshua por la desaparición de Maddie. Sin embargo, ella sabía que era hora de hacerlo porque su habitación tenía un olor extraño. Al entrar en la habitación de arriba de su hijo, Melissa pensó que vio la fuente del problema. Había un pequeño charco al pie de la cama de agua de Joshua. Pensó que quizás el agua derramada estaba causando el hedor. Agarró un extremo del colchón y lo despegó del rodapié. Casi inmediatamente lo soltó y dio un paso atrás. Luego estaba girando y corriendo por las escaleras y saliendo a la calle donde encontró a un oficial de policía. Había un pie humano asomándose bajo el lecho de agua de Joshua. En cuestión de segundos, los coches de policía inundaron el barrio de Jacksonville y las sirenas sonaban sin cesar en la calle fuera de la casa de los Phillips.
A medida que la investigación se desarrollaba, las autoridades encontraron más evidencia horripilante en la habitación de Joshua. Escondida dentro de los confines de su habitación aparentemente ordinaria, fueron hallados los restos de Maddie de 8 años de edad. Fue encontrada sin ropa de cintura para abajo. Los oficiales rápidamente acordonaron la residencia de Phillips con cinta de la escena del crimen para controlar a la creciente multitud. Entre ellos estaban Sheila y Steve Clifton, que acababan de terminar una entrevista con un canal de medios. Se preguntaban ansiosamente qué pasaba y rezaban para que no tuviera nada que ver con su hija. La verdad fue revelada cuando un oficial de policía se acercó a Sheila y la escoltó de vuelta a casa. Ella sabía que algo estaba mal. Los policías llevaron a la hermana de Maddie, Jessie, a IHOP, una cadena de restaurantes de panqueques, y fue entonces cuando el oficial le dijo a Sheila que el cuerpo sin vida de Maddie había sido descubierto escondido bajo la cama de Joshua Phillips. La familia se mostraba incrédula, pero rápidamente esta actitud se convirtió en ira y dolor. ¿Cómo podría alguien que conocían, alguien que había jugado con otros niños en el vecindario, ser capaz de cometer un acto tan atroz? Sheila declaró que Joshua y su hija habían sido amigos y que no tenía razón para temerle o creer que él podría haberle hecho esto. A medida que la noticia se difundió, los residentes no podían creer cómo un joven adolescente podía matar a una niña y permanecer callado durante tanto tiempo. Agentes de policía revisaron la residencia de Phillips 3 veces antes e incluso entrevistaron a Joshua en su habitación, pero no había notado nada. El olor del cadáver había sido concentrado por las múltiples aves que la familia Phillips guardaba como sus mascotas. La parte más inquietante fue que Joshua había estado durmiendo en la misma cama durante una semana entera, sabiendo muy bien que debajo de ella yacía el cadáver de una chica inocente que una vez fue su amiga. Incluso había participado en la búsqueda para encontrarla, cuando entendía claramente que ella yacía muerta en su propia habitación. Mientras las unidades del CSI calmaban la escena, un coche patrulla corrió hacia la escuela de Joshua con una misión urgente. Tenían que llevarlo a la comisaría local para interrogarlo. Dentro de la estación, un detective lo sentó en presencia de sus padres, ya que solo tenía 14 años y era menor de edad. Joshua sabía que no podía negar su participación en la muerte de Maddie, así que en su lugar ideó una mentira. Según Joshua, Maddie había llegado a su puerta emocionado para jugar un juego de béisbol juntos. Él aceptó a regañadientes por temor a lo que su padre diría si se enteraba, pero como jugaron un accidente, sucedió. Su poderoso swing hizo que la pelota golpeara a Maddie en la cara, causando que gritara de dolor. Feroz, empezó a pensar en soluciones cuando se dio cuenta de la gravedad de la lesión. Ella estaba sangrando por una herida sobre su ojo. Joshua no debía estar jugando con Maddie y ahora no solo había desobedecido a su padre, sino que también la había lastimado. Sabía que su padre llegaría pronto a casa y se aterrorizaba ante su ira. En un momento de pánico, decidió llevar a Maddie a su habitación con la esperanza de calmarla y mantenerla callada. Joshua explicó que arrastró a Maddie a su habitación, tratando de silenciar sus gritos. A pesar de ser arrastrada en el suelo de esa manera, la parte inferior de su ropa se había desprendido. Maddie estaba continuamente llorando y sangrando. No quería meterse en problemas y ciertamente no quería que los padres de Maddie supieran que era su culpa que Maddie estuviera herida. Así que en su lugar, tomó una decisión que cambiaría todo. La golpeó en la cabeza 2 veces con el bate de béisbol y usó su navaja de bolsillo para apuñalar su garganta. Joshua no quería que nadie descubriera que accidentalmente había herido a Maddie, así que la mató intencionalmente. Luego, considerando el trabajo hecho, escondió el cuerpo de Maddie bajo su cama de agua, desesperado por borrar toda evidencia. En ese momento su padre Steve regresó a casa. Joshua interactuó con su padre durante algún tiempo y regresó a su habitación. Encontró que Maddie todavía estaba viva y gimiendo de dolor. Preocupado de que su padre la escuchara, Joshua la sacó, le cortó la garganta y la apuñaló en el pecho. Esta vez Maddie se quedó quieta. Empujó su cuerpo bajo el colchón una vez más y salió de la casa para unirse a la búsqueda para encontrarla. Pero poco sabía que su terrible secreto pronto sería expuesto, lo que era aún peor. El detective sospechaba que Joshua estaba mintiendo sobre el motivo del asesinato. Joshua había afirmado que todo comenzó debido a un accidente. Irónicamente, ese fue el mayor defecto de su historia. La pelota que dijo que golpeó a Maddie en la cara no tenía rastros de sangre, incluso el patio estaba libre de rastros de sangre.
El informe de la autopsia reveló los detalles que Joshua había intentado ocultar. Maddie no había sido apuñalada solo 2 veces, sino un total de 9 veces, de las cuales 7 heridas de arma blanca estaban en el pecho. La crueldad del ataque era inimaginable. No solo eso, la autopsia reveló otra verdad. Maddie había sufrido un golpe tan fuerte en la cabeza que le fracturó el cráneo. Y la revelación más devastadora de todas fue que Maddie aún estaba viva cuando Joshua la había escondido bajo la cama. El dolor y el miedo que debió soportar era insoportable de pensar. Habría esperado a que alguien la rescatara, ya que estaba tomando sus últimos respiros. Joshua solo podía decir que había vivido la semana posterior en completa negación. Simplemente asumió que nada había pasado y estaba creyendo esa teoría. Fue su mecanismo de defensa desde la infancia y afirmó que no eligió intencionalmente ignorar el incidente o la gravedad del mismo. Bueno, Joshua dijo que su padre Steve culpó a Maddie. Creía que si la chica no hubiera venido, nada de eso habría pasado. Estoy aquí para anunciar el arresto de Joshua Earl Patrick Phillips. Ese mismo día, 10 de noviembre de 1998, Joshua Phillips fue acusado de asesinato en primer grado. Dada la gravedad del crimen, se decidió que el chico debía afrontar el juicio como adulto. Sin embargo, los juicios se trasladaron del condado de Duval al condado de Polk en Florida, debido a problemas de publicidad y para evitar sesgos judiciales. El 6 de julio de 1999, el primer día del juicio, la sala estaba llena debido a la intensa cobertura mediática del caso. El equipo de defensa de Joshua, encabezado por el abogado Richard D. Nichols, mantuvo la misma historia que contó a la policía. Sin embargo, la fiscalía presentó una teoría diferente. Creían que era un delito por motivos sexuales. A pesar de que la autopsia no encontró evidencia de ese tipo de asalto, el cuerpo de Maddie fue encontrado sin ropa de cintura para abajo. La policía descubrió que Joshua había estado mirando imágenes pornográficas violentas en línea justo antes del asesinato, lo que levantó sospechas de que podría haber influido en sus acciones. La hermana de Maddie, Jessie, testificó que Joshua había hablado en el pasado con ella y Maddie sobre el sexo, añadiendo peso al argumento de la fiscalía. El fiscal estatal Harry Shorstein también dijo que no se encontró suciedad ni arena en la ropa de Maddie para sugerir que había sido ultrajada. A lo largo del juicio, la defensa trató de presentar pruebas cruciales para apoyar el caso de Joshua. Presentaron escaneos cerebrales tomados por un neurólogo, revelando lesiones bilaterales en el lóbulo frontal del cerebro de Joshua. Estas anomalías cerebrales específicas se han relacionado con respuestas de pánico y deterioro del juicio. Sostuvieron que las lesiones podrían haber influido en su toma de decisiones y respuestas emocionales, posiblemente contribuyendo a su reacción de pánico durante los trágicos eventos que rodearon la muerte de Maddie. El abogado de Joshua, Richard D. Nichols, dijo en su declaración de cierre que la muerte de Maddie fue un acto que comenzó como un accidente y se deterioró a través de pánico que bordeaba la locura. El jurado deliberó solo 2 horas antes de encontrar a Joshua Phillips culpable de los cargos. No podía obtener la pena de muerte porque tenía menos de 16 años. Así, el 20 de agosto de 1999, el juez le condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión fue confirmada en apelación en 2002. Fue un día muy emotivo para 2 familias después de que Josh Phillips, el asesino de Maddie Clifton, recibiera una sentencia de cadena perpetua por segunda vez. Así pues, la decisión del Tribunal Supremo dictaminó que era inconstitucional imponer una pena de cadena perpetua a los menores. Así que a Phillips, ahora de 33 años, se le concedió una nueva audiencia de sentencia, pero una vez más fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente Joshua Phillips está cumpliendo una sentencia en el Cross City Correctional Institution en el condado de Dixie, Florida. En 2012, hay un rayo de esperanza para él cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que sentenciar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional es inconstitucional. En consecuencia, está pendiente una nueva audiencia para dictar sentencia. Mientras estaba tras las rejas, Joshua Phillips hizo una declaración. Ella era una niña que no merecía morir. Joshua sabía lo que había hecho y decidió pasar la mayor parte de su tiempo estudiando. A pesar de que le dijeron que era demasiado joven, completó con éxito su desarrollo de educación general o pruebas de GED. Incluso tomó clases universitarias por correspondencia. Detrás de los muros de la prisión,
Joshua también encontró un propósito en ayudar a otros. Trabajando como asistente legal, ayuda a otros reclusos con sus apelaciones legales. Además, sirve como tutor, guiando a otros prisioneros en sus viajes educativos. Toca la guitarra en una banda y también ha encontrado consuelo en las prácticas religiosas, participando en servicios cristianos, zazen y yoga. Está tocando una guitarra en una banda de rock, me llama ahora y dice que puedes entrar en YouTube y tocar Green Eyed Lady de Sugarloaf, así que puedo ver si tengo la parte de la guitarra correcta. Con el tiempo, Joshua se ganó el reconocimiento por su comportamiento positivo y comportamiento mientras estaba encarcelado. Incluso durante su apelación de 2017, la fiscalía lo reconoció como un prisionero modelo. A pesar de su crecimiento personal, algunas heridas siguen sin cicatrizar. En 2008, Joshua se negó a escribir una carta de disculpa a la afligida familia de Maddie Clifton, afirmando que creía que merecían una disculpa en persona para ver verdaderamente su sinceridad. Sin embargo, la madre de Maddie, Sheila, no expresó interés en reunirse con él. Lo siento mucho por lo que pasó. Lo aplaudo por poder levantarse y hacer lo que hizo porque sé que fue difícil. El perdón no está en mis manos. Soy cristiano. Creo en Dios y me siento como al final del día. Ese no es mi trabajo. Tras el juicio, los padres de Maddie se divorciaron, mientras que el padre de Joshua, Steve Phillips, falleció en un accidente automovilístico el 27 de junio de 2000. A partir de la última información disponible, Joshua Phillips, ahora 39 años de edad, continúa cumpliendo cadena perpetua en Cross City Correctional Institution. Su viaje es un recordatorio conmovedor de que las acciones pueden tener consecuencias duraderas, y el camino hacia la redención a menudo está pavimentado con decisiones difíciles y crecimiento personal. La pérdida de una vida joven siempre es un golpe devastador, ya que deja un vacío que nunca se puede llenar. Mientras que la justicia fue servida con la convicción de Joshua Phillips, nunca podrá deshacer el dolor y la angustia que la familia de Maddie soportó en la comunidad. Esto nos lleva a considerar la importancia de la intervención temprana y el apoyo de salud mental para los adolescentes con problemas. También enfatiza la necesidad de fomentar un ambiente compasivo en la casa que nutra a sus miembros jóvenes. Aunque Joshua fue el que cometió estos actos violentos, no se podía ignorar que su padre no era un gran modelo a seguir, especialmente cuando podía culpar a una víctima de 8 años. Independientemente de los motivos de Joshua, ¿crees que Steve Phillips fue de alguna manera responsable de enseñarle a su hijo que la violencia era la clave de todos los problemas? ¿Crees en la historia de Joshua?